Los dedos de Clara no dejaban de temblar mientras apretaba contra su pecho el costurero. La diligencia la había dejado allí, abandonada en medio de una tormenta navideña, con nada más que la ropa que llevaba puesta y una bolsa de agujas. La puerta del ranchero se abrió. 3 niños la miraban con ojos vacíos. Sus ropas colgaban en harapos. Su madre había muerto y el hombre que estaba detrás de ellos miraba a Clara como si fuera un problema que no podía permitirse. Lo era, pero la tormenta tenía otros planes. Suscríbete a nuestro canal y sigue esta historia hasta el final. Comenta tu ciudad a continuación. Cuéntanos hasta dónde ha llegado en vuestra historia. El conductor de la diligencia no la miraba. Clara Jane W.H. Temore conocía esa mirada. La había visto en el rostro de su padre el día que le dijo que ya no era su hija. La había visto en el rostro de su prometido cuando se negó a renunciar a su aguja y hilo por su apellido. Los hombres apartaban la mirada cuando estaban a punto de hacer algo vergonzoso. Señor Brennan. Clara mantuvo la voz firme. La nieve está empeorando. Ya lo veo, señora. Entonces, ¿por qué nos detenemos? El conductor detuvo los caballos. El viento silbaba a través de la lona que cubría la diligencia y Clara apretó con más fuerza su kit de costura contra sus costillas. Todo lo que poseía estaba en esa bolsa. 10 años de trabajo, 10 años demostrando que no necesitaba a nadie. Hay un rancho más adelante. Brennan finalmente se volvió, pero sus ojos se deslizaron por encima de su hombro. La casa de Thornton. Esperarán allí a que pase la tormenta. Esperarán a que Clara sintió un nudo en el estómago. Pagué el pasaje a Elena. El trabajo de costurera empieza dentro de 3 días. No llegaremos a Elena's y seguimos adelante. Él ya estaba bajándose del asiento del cochero. Una tormenta como esta. Maten a los caballos. Mata a las personas. No voy a morir por su trabajo, señora. Clara le agarró del brazo. No puede dejarme aquí. Míreme. Él la apartó de un empujón, desenganchó el caballo delantero y se subió a su lomo. El otro caballo relinchó en señal de protesta, pero Bren ya se había dado la vuelta hacia la ciudad. Señor Brennan, Thornton es un hombre decente. Su voz apenas se oía por encima del viento. Le acogerá, señor Brennan, pero ya se había ido. La nieve lo engulló por completo y Clara se quedó sola en una carretera helada en territorio de Montana, con nada más que su kit de costura y la creciente certeza de que Dios tenía un sentido del humor cruel. Empezó a caminar. El viento la golpeaba como puñetazos. La nieve se le metía en los ojos, en la boca, en los huecos de su abrigo raído. Había gastado el último dinero que le quedaba en ese billete de diligencia, apostándolo todo por un nuevo comienzo en Elena. Ahora ni siquiera podía ver la carretera. Hola. Su voz sonaba débil y endeble. Odiaba lo débil que sonaba. ¿Hay alguien ahí? Nada, solo la tormenta, el frío y el creciente entumecimiento de sus dedos. Clara siguió caminando. Un pie, luego el otro. La nieve le llegaba ya por encima de los tobillos y sus botas, botas de ciudad, botas absurdas, estaban ya empapadas. Pensó en Filadelfia, en la cálida tienda donde había pasado 10 años cosiendo los sueños de otras mujeres en seda y satén. Vestidos de novia, vestidos de mañana, trajes de bautizo para bebés que nunca tendría en brazos. Pensó en la carta que había llegado hacía 3 semanas. El propietario había vendido el edificio. El nuevo dueño quería el espacio para una fábrica. 10 años de trabajo y le habían dado 30 días para desaparecer. Hola. Su pie se enganchó en algo. Cayó con fuerza, con las manos hundiéndose en la nieve que le quemaba como el fuego. El kit de costura se le escapó de las manos. Clara se apresuró a buscarlo con los dedos arañando la nieve. El kit lo contenía todo. El dedal de su madre, sus mejores agujas, la última fotografía de la mujer que había creído en ella cuando nadie más lo hacía. Su mano se cerró sobre el cuero, sacó el kit y lo apretó contra su pecho, respirando con dificultad. Fue entonces cuando vio la luz, débil, parpade, pero allí estaba, una ventana a unos 100 metros delante de ella. Clara se levantó y echó a correr. La casa del rancho emergió de la tormenta como un barco de la niebla. Clara se lanzó contra la puerta y la golpeó con los puños helados. Por favor, ¿hay alguien en casa? Por favor. Se oyeron pasos pesados y lentos. La puerta se abrió y Clara casi cayó dentro. El hombre que la sujetó era alto y tenía más de 40 años. Sus manos eran ásperas en sus brazos sujetándola y sus ojos grises, como la tormenta del exterior, mostraban más desconfianza que bienvenida. ¿Quién demonios eres, Clara W. More? Le castañeteaban tanto los dientes que apenas podía hablar. El conductor de la diligencia me dejó aquí con la tormenta. Bren. El hombre apretó la mandíbula. Ese cobarde hijo de su detuvo y miró por encima del hombro. ¿Estás herida? Solo frío, mucho frío. La metió dentro y cerró la puerta para protegerla del viento.
El calor golpeó a Clara como una ola y sus piernas casi se doblaron. Papá, dijo una voz infantil. Clara se giró. 3 caras la miraban desde detrás de un sofá desgastado. El mayor era un niño de unos 11 años con los ojos grises de su padre y una mandíbula demasiado firme para su edad. El mediano, otro niño, más pequeño y moreno, la observaba sin pestañear. Y la más pequeña era una niña de 5 o 6 años con el pelo castaño enmarañado y un vestido que le llegaba por debajo de las rodillas. Ninguno de ellos sonreía. No pasa nada. La voz del hombre se suavizó ligeramente. La señora se ha visto sorprendida por la tormenta. Se quedará hasta que pase. No quiero molestar, comenzó Clara. No tienes otra opción. Él ya se estaba moviendo hacia el fuego, acercando una silla a las llamas. Siéntate antes de que te congeles de pie. Clara se sentó. Le dolía el cuerpo por el frío y sentía los dedos como cosas muertas en las puntas de las manos. Se los metió debajo de los brazos e intentó dejar de temblar. El hombre desapareció y regresó con una manta. Se la echó sobre los hombros sin ceremonias. Me llamo Caleb Thornton. Estos son mis hijos Jake, Ezra y Rosie. El mayor asintió con la cabeza una vez. El más pequeño no dijo nada. La niña se agarró al borde de su vestido largo y se quedó mirando. Gracias. La voz de Clara se quebró. Gracias por acogerme. La tormenta te habría matado. Caleb lo dijo como un hecho, no como un acto de bondad. El café está caliente. ¿Tienes hambre? No podría. ¿Cuándo fue la última vez que comiste? Clara intentó recordar. La diligencia se detuvo ayer. El día anterior, el dinero se había acabado más rápido de lo que su orgullo podía admitir. Su silencio fue respuesta suficiente. Caleb se acercó a la estufa y sirvió algo de una olla en un tazón de hojalata. El olor golpeó el estómago vacío de Clara como un puñetazo, frijoles y carne de cerdo salada. Sencillo y perfecto. Come. Le puso el cuenco en el regazo y se alejó sin charla trivial, sin preguntas, solo la comida, el fuego y los niños silenciosos observando desde el otro lado de la habitación. Clara comió. Intentó comer despacio para conservar algo de dignidad, pero el hambre pudo más. Dejó el cuenco limpio y luchó contra el impulso de lamerlo. Cuando levantó la vista, la niña estaba de pie junto a ella. Tu vestido es bonito. Clara se miró. El vestido era gris, manchado por el viaje, con el dobladillo embarrado y mojado. Lo había hecho ella misma hacía 4 años, con una tela que realmente no podía permitirse. Gracias. ¿Lo has hecho tú? Sí. La niña abrió mucho los ojos. ¿Tú sabes hacer vestidos, Rosie? La voz de Caleb resonó con dureza al otro lado de la habitación. No molestes a la señora, ella no me molesta a mí. Clara miró a la niña, la miró de verdad. El vestido que llevaba Rosie había sido remendado al menos una docena de veces, pero las costuras eran desiguales, torpes, obra de un hombre. A su lado, la camisa de Jake tenía un agujero en el codo. Los pantalones de Ezra eran 2 tallas más cortos. Algo se retorció en el pecho de Clara. Soy costurera, dijo. Hago y arreglo ropa, ese es mi trabajo. Rosie abrió la boca como por arte de magia. ¿Algo así puedes arreglar mi vestido? Era de mamá, pero papá lo recortó y ahora me queda demasiado grande y tropiezo con él todo el tiempo. Y Rosie, la voz de Caleb se endureció. Ya basta. La niña se calló, pero sus ojos permanecieron fijos en el kit de costura de Clara. El fuego crepitaba. El viento sacudía las ventanas y Clara se sentó envuelta en la manta de una mujer muerta, comiendo la comida de un viudo, rodeada de niños vestidos con harapos, que la miraban como si ella fuera la respuesta a una plegaria que habían dejado de rezar. Debería haber mantenido la boca cerrada. No pudo evitarlo. Podría echarle un vistazo, dijo Clara en voz baja. Al vestido si quieres. Silencio. Caleb se quedó rígido junto a la estufa. No necesitamos caridad, señorita Winmore, no es caridad. Clara mantuvo la voz tranquila. Es el pago por la comida y el alojamiento. No tengo dinero, pero tengo habilidades. Déjeme usarlas. Caleb se volvió. Su rostro era indescifrable. ¿Tienes algún sitio a donde ir cuando pase la tormenta? Elena, hay un puesto esperándome. ¿O lo había? ¿Qué tipo de trabajo? Costurera en la tienda Hendricks General Store. Me esperan dentro de 3 días. Caleb miró por la ventana. La nieve golpeaba el cristal con tanta fuerza que parecía pintura blanca. Una tormenta como esta no amaina en 3 días. Las palabras golpearon a Clara como un jarro de agua fría. ¿Qué podría ser una semana? Quizás 2. Depende, 2 semanas, quizás más. Caleb se encogió de hombros. Bienvenida a Montana. Clara lo miró fijamente, luego miró por la ventana y después miró su kit de costura que aún sostenía con los dedos entumecidos. El puesto en Elena, el nuevo comienzo. La última oportunidad se había esfumado, todo se había esfumado. Señorita Whitmore no podía responder, no podía respirar. 10 años de trabajo y había vuelto al punto de partida, dependiendo de la bondad de un extraño, sin nada que hacer más que la ropa que llevaba puesta. Señorita Whitmore, Caleb estaba arrodillado junto a su silla cuando se había movido. Le puso la mano en el brazo con firmeza, pero sin rudeza. Respire. No puedo, no respiro.
respiró. Una inhalación entrecortada, luego otra. El pánico no desapareció, pero aflojó su garra lo suficiente como para que pudiera pensar. Lo siento. Se secó los ojos con el dorso de la mano. Normalmente no lo hago. Acabas de perderlo todo. La voz de Caleb era objetiva. No hay nada de qué avergonzarse. Clara se rió. El sonido salió entrecortado. Todo. Sí, exactamente. Lo miró a ese desconocido con las manos callosas. Los dos niños tranquilos y la casa que olía a bosque y soledad. Tu esposa se oyó decir, se ha ido. El rostro de Caleb no cambió, pero algo se movió detrás de sus ojos. 3 años ya. Lo siento. La gente suele sentirlo. Se levantó y se alejó de ella poniendo distancia entre ellos. Clara lo vio marcharse y lo entendió. El dolor no quería compañía, quería que lo dejaran solo. Pero 3 niños con ropa raída no podían quedarse solos. Necesitaban a alguien y por ahora, tal vez solo por ahora, esa persona era ella. Señor Thornton se detuvo, pero no se dio la vuelta. Déjeme ayudar mientras esté aquí. Déjeme arreglar lo que hay que arreglar. Es lo menos que puedo hacer. El silencio se prolongó. El fuego crepitaba afuera. La tormenta seguía rugiendo. Jack, la voz de Caleb era tranquila. Trae la cesta de costura. El mayor se movió sin decir nada. Desapareció en una habitación trasera y regresó con una cesta rebosante de camisas, pantalones y calcetines rotos con agujeros tan grandes que cabría un puño. La dejó junto a la silla de Clara. Sus ojos se encontraron con los de ella por un instante. «Hay mucho», dijo. Su voz era áspera, avergonzada. «Ya lo veo». Clara metió la mano en la cesta y sacó la primera camisa. La tela estaba gastada, pero era de buena calidad. El desgarro a lo largo de la costura del hombro era limpio, fácil de arreglar. Abrió su kit de costura. Los niños se acercaron. Rosie se apoyó contra la rodilla de Clara, observando con los ojos muy abiertos mientras ella enhebraba una aguja. Ezra, el más callado, se sentó en el suelo cerca de ella con la mirada fija en sus manos. Incluso Jack se quedó merodeando, fingiendo organizar la cesta mientras le echaba miradas furtivas a su trabajo. «De verdad sabes arreglar cosas», susurró Rosie. «Te lo dije». Clara sonrió a pesar suyo. Como por arte de magia, empezó a coser. La primera puntada fue sencilla, la segunda fue más fácil. Para la tercera, las manos de Clara habían dejado de temblar y su respiración se había estabilizado. Esto era lo que era. Esto era lo que hacía. Por mucho que se hubiera llevado la tormenta, esto no se lo podía quitar. Pasó una hora, la pila de ropa para remendar se redujo. Clara trabajaba en silencio, pero la curiosidad de los niños se hacía cada vez más evidente. «¿Cómo aprendiste a hacer eso?», preguntó Jack finalmente. «Mi madre me enseñó, era la mejor costurera de Filadelfia». «¿Qué es Filadelfia?». «Una ciudad al este, muy grande, muy concurrida». «¿Por qué te fuiste?». La aguja de Clara se detuvo. Pensó en la carta del casero, en la tienda vacía, en los años de trabajo que al final no habían servido para nada. «A veces hay que empezar de nuevo», dijo, «incluso cuando no quieres». Jack pensó que era como cuando murió mamá. La pregunta era tan sincera, tan cruda, que Clara no supo cómo responder. Jack, la voz de Caleb, llegó desde la puerta de la cocina. «Ya basta, no pasa nada». Clara miró al niño, a sus 2 ojos viejos, a su mandíbula apretada y al dolor que llevaba como una segunda piel. «Sí. Así, cuando algo termina, hay que encontrar la manera de seguir adelante, aunque duela». Jack asintió lentamente, metió la mano en la cesta y sacó otra camisa rota. «Esta es mía, la arreglaré después, gracias». Se alejó, pero algo en sus hombros se había suavizado. Solo un poco, lo justo. Rosie tiró de la mengue de Clara. «¿Me enseñas a coser, Rosie?», empezó Caleb. «Por favor, papá, por favor». «Mamá iba a enseñarme, pero luego se puso enferma y tú no sabes cómo se hace. Y yo tengo muchas ganas de aprender, Rosie. La señora está cansada». «No me importa». Clara miró el rostro esperanzado de la niña y sintió que algo se le partía en el pecho. «Podría enseñarle algunas cosas, si le parece bien, señor Thornton». Caleb dudó. Sus ojos se movieron de su hija Clara y algo brilló allí. Sospecha tal vez o miedo. Pero debajo de eso Clara vio algo más. Desesperación. «Está bien», dijo finalmente. «Pero no la canses, ya ha pasado por bastante hoy». Se alejó antes de que Clara pudiera responder. Rosie saltó sobre sus talones. «¿En serio? ¿De verdad me vas a enseñar?». Clara encontró un trozo de tela en la cesta y se lo entregó a la niña. Luego colocó una aguja en la pequeña mano de Rose y le guió los dedos hacia el hilo. «Así, ¿ves? Suave, despacio». Rose sacó la lengua concentrada, la aguja se tambaleó, se hundió y atravesó la tela con torpe determinación. «Lo conseguí». «Lo has hecho». Desde el otro lado de la habitación, Ezra observaba. Sus ojos oscuros seguían cada movimiento, pero no hablaba, no se movía. Clara había conocido a niños como él, niños que se habían quedado en silencio por su dolor, encerrados en un lugar donde las palabras no podían alcanzarlos. Ezra dijo con voz suave. «¿Quieres intentarlo?». El niño negó con la cabeza una vez. «Rápido, no pasa nada. Puedes limitarte a mirar. A veces observar es la mejor forma de aprender». Él la miró parpadeando. Algo cambió en su rostro.
Quizás le sorprendía que ella no le hubiera presionado, que le hubiera dejado permanecer en silencio. Se acercó al fuego y siguió observando. La tarde avanzaba. Clara remendaba, enseñaba y escuchaba. Rosie parloteaba sobre todo las gallinas, el nuevo ternero, el pájaro que había visto la semana pasada, el vestido que quería para Navidad. Jaque hizo preguntas prácticas sobre la tela y el hilo y la mejor manera de remendar un agujero. Ezra no dijo nada, pero sus ojos no se apartaron de las manos de Clara. Y Caleb se quedó en la cocina preparando una cena que nadie había pedido, fingiendo no escuchar la cena. Su voz rompió el agradable silencio. Clara levantó la vista del calcetín que estaba zurciendo. Ya llevas 3 horas con ello. 3 horas le habían parecido 30 minutos. Los niños se apresuraron a sentarse a la mesa. Una tosca pieza de madera con 4 sillas y un espacio vacío donde debería haber una quinta. Caleb sirvió cuencos de estofado y gruesas rebanadas de pan. Era comida sencilla pero abundante. Siéntese, señorita Whitmore. Clara dudó. La silla vacía parecía mirarla fijamente. No quiero sentarme. Se sentó. La silla le resultaba extraña, como si perteneciera a otra persona. Y así era. Se dio cuenta de que había sido la silla de Mary Ellen, el lugar de la esposa fallecida. Cocina muy bien, señor Thorne. Nos mantengo con vida. Él se encogió de hombros. Eso es lo único que importa. Comieron en silencio. El guiso estaba bueno, mejor que bueno en realidad, con trozos de patata, zanahoria y carne que se deshacían en la lengua. Clara se comió 2 platos antes de que la vergüenza la invadiera. Lo siento, no quería comer. Caleb le volvió a llenar el plato. Lo necesitas. Normalmente no lo necesito. Lo sé. La miró a los ojos por primera vez en toda la noche. Puedo ver tus costillas a través de ese vestido. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te alimentó adecuadamente? Clara se sonrojó. No hace tanto tiempo. Apartó la mirada. Hace un tiempo. Caleb asintió. No insistió. No preguntó por qué. Solo acercó el pan a su plato y volvió a su propia comida. Después de la cena, los niños ayudaron a limpiar. Incluso Ezra, que se movía en silencio, siguiendo la rutina habitual. Clara intentó ayudar, pero Caleb le hizo un gesto para que se retirara. Has remendado la mitad de nuestra ropa esta noche. Descansa, prefiero ser útil. Lo has sido. Se detuvo dándole la espalda. Gracias por lo que hiciste con Rosie, remendando la ropa. No fue nada. No fue nada. Su voz era áspera. Han pasado 3 años y todavía no sé coser en línea recta su ropa. Sé que tiene mal aspecto. Sé que les estoy fallando, pero no puedo. No soy capaz. Se detuvo. Sus hombros subían y bajaban con una respiración pesada. Antes de la guerra era carpintero. Puedo construir cualquier cosa, arreglar cualquier cosa, pero dame una aguja y hilo, y soy tan útil como un caballo con una sola pata. Eso no es fallar. Clara se acercó para ponerse a su lado, cuidando de mantener la distancia entre ellos. Es solo un tipo diferente de habilidad, una que nunca aprendiste. Necesitaban a su madre. Las palabras parecían salir a borbotones de su boca. Todavía la necesitan y yo no puedo. Sacudió la cabeza y se dio la vuelta. Hora de acostarse. Llamó a los niños. Ded las buenas noches a la señorita Whitmore. Rosie se abalanzó sobre las piernas de Clara y la abrazó con fuerza. Buenas noches. ¿Estarás aquí mañana? La tormenta no va a dar pronto, dijo Clara con cautela. Así que sí estaré aquí, te lo prometo. Prométemelo. Jack le tendió la mano como un pequeño caballero. Gracias por arreglarle la camisa, señora. De nada. Ezra se quedó atrás, pero al pasar su mano rozó la de Clara tan rápido que ella podría haberlo imaginado. Un toque sin palabras, un gracias que no pudo decir. Entonces los niños se fueron y sus pasos se desvanecieron por el pasillo. Clara se quedó sola con su padre. Te prepararé una cama. La voz de Caleb volvió a ser rígida, formal. El cuarto de costura de Mary Ellen es pequeño, pero es privado. No quiero ocupar su espacio. Ella ya no lo necesita. Las palabras fueron secas. La última tormenta podría durar 2 semanas. ¿Necesitas un lugar donde dormir? Clara asintió. No había nada más que decir. Caleb la condujo por un estrecho pasillo hasta una puerta. Al final la abrió y dio un paso atrás, mantas en el baúl, orinal debajo de la cama. Si necesitas algo más, pídelo. Gracias, señor Thornton. Caleb. La corrección fue brusca, casi renuente. Si quedas bajo mi techo, más vale que uses mi nombre. Caleb. Ella probó la palabra. Entonces tú deberías llamarme Clara. Él asintió una vez y se alejó. Clara entró en la sala de costura y cerró la puerta tras de sí. La habitación era pequeña, tal y como él había dicho, una cama estrecha, un baúl, una ventana cubierta de escarcha y por todas partes, señales de la mujer que había vivido allí. Una cesta con proyectos sin terminar, carretes de hilo ordenados por colores, una colcha a medio a ser cuidadosamente doblada en una esquina. Clara tocó la colcha. Las puntadas eran pequeñas y uniformes, obra de manos expertas, manos que nunca terminarían lo que habían empezado. Se sentó en la cama y dejó que las lágrimas fluyeran. Lloró por sí misma, por el puesto perdido, los planes frustrados, los años
años de trabajo que no habían servido para nada. Lloró por su madre, fallecida hacía ya 5 años, que nunca vería la tienda que Clara había soñado abrir. Lloró por su padre, que la había mirado como a una extraña el día en que se negó a casarse con el hombre que la había elegido. Y lloró por esta familia, por los niños con sus ropas raídas, por el padre, que no sabía coser en línea recta, y por la madre, que había dejado una colcha a medio terminar. Porque la muerte no esperaba a nadie. La tormenta rugía afuera, Clara lloraba dentro y en algún lugar de la sala principal. Caleb Thornton estaba sentado en la oscuridad y se preguntaba qué le depararía el mañana. Había aprendido a no esperar mucho. La esperanza había muerto con Mary Ellen, enterrada en la fría tierra junto al bebé, que nunca había respirado. Pero esa noche, al ver a sus hijos sonreír por primera vez en meses, al ver a su hija aprender a coser de una desconocida con manos gentiles, esta noche la esperanza se había despertado. No confiaba en ella. Había sufrido demasiadas veces, confiado demasiado, perdido demasiado que esta mujer se marcharía cuando amainara la tormenta. Todas lo hacían. La ama de llaves había durado 3 semanas. La maestra había regresado al este después de un invierno. Incluso su propia hermana había dejado de visitarlo para no sentir la soledad. Era demasiado para soportar. Clara Whitmore no sería diferente. Arreglaría su ropa, enseñaría a su hija a coser y desaparecería en su nueva vida en Helena y sus hijos volverían a tener el corazón roto. Pero no podía enviarla a la tormenta. No era ese tipo de hombre, así que la dejaría quedarse, la dejaría ayudar, dejaría que sus hijos se encariñaran con ella a pesar de su buen juicio. Y cuando ella se marchara, él recogería los pedazos como siempre hacía. Ese era el trabajo de un padre. Era lo único que sabía hacer. El viento aullaba contra las ventanas, la nieve se amontonaba contra las puertas y dentro de la pequeña casa del rancho. 5 personas destrozadas dormían bajo el mismo techo, reunidas por una tormenta que no se preocupaba por sus planes. El mañana traería preguntas, decisiones, peligros que ninguno de ellos podía prever. Pero esa noche descansaban, el mañana podía esperar. Clara se despertó en silencio. El viento había cesado. Por un momento pensó que la tormenta había pasado y su corazón se hundió al pensar en marcharse. Entonces oyó un suave y constante silbido. La nieve seguía cayendo, solo que ahora más silenciosamente. Y sí en la cama de Mary Ellen, mirando fijamente el techo de Mary Ellen, envuelta en las mantas de Mary Ellen. La presencia de la mujer muerta llenaba la habitación como un perfume. Clara casi podía verla sentada en la pequeña mesa junto a la ventana, con la aguja brillando a la luz de la mañana, tarareando algo suave mientras sus hijos jugaban en la habitación contigua. Habían pasado 3 años y su fantasma aún vivía allí. Clara se levantó y se vistió rápidamente. La ropa que había llevado el día anterior aún estaba húmeda, pero no tenía nada más que ponerse. Se peinó con los dedos. Se pintó las mejillas y abrió la puerta. Lo primero que percibió fue el olor a café, luego el de bacon. Sintió un repentino y feroz hambre que le retorció el estómago. Caleb estaba de espaldas a ella frente a la cocina. Los niños estaban sentados a la mesa, todavía en pijama, con el pelo revuelto por el sueño. Rosie fue la primera en verla. Señorita Clara, la niña se lanzó a través de la habitación y rodeó con sus brazos la cintura de Clara. La fuerza del abrazo casi la tiró hacia atrás. Buenos días, Rosie. He soñado con coser. He soñado que hacía un vestido entero yo sola. Era azul y tenía cintas y Rosie. La voz de Caleb interrumpió la charla. Deja respirar a la señora. Rosie dio un paso atrás, pero agarró la mano de Clara y la llevó hacia la mesa. Siéntate a mi lado, por favor. Te he guardado un sitio. Clara se sentó. Jack le dirigió un pequeño gesto de reconocimiento formal con la cabeza. Ezra levantó la vista y rápidamente la apartó, pero sus ojos se detuvieron en las manos de ella con callos de tantos años de costura. Café. Caleb le puso una taza delante, sin esperar respuesta. El desayuno estará listo en 1 minuto. Gracias, gruñó él y volvió a la cocina. Comieron casi en silencio. El bacon estaba crujiente, los huevos revueltos con trocitos de cebolla y el pan grueso y crujiente. Clara se comió todo lo que había en su plato e intentó no pensar en cuánto tiempo hacía que nadie le había preparado la comida. Mas levantó la vista. Caleb estaba de pie junto a ella con una sartén en la mano. Yo no pude. Tú sí. Le echó más huevos en el plato. Come. Ella comió. Después del desayuno, los niños se dispersaron para hacer sus tareas. Incluso en una ventisca, los animales necesitaban cuidados. Caleb se puso el abrigo y se dirigió a la puerta. Trabajo en el granero. Tardaré un rato. ¿Hay algo que pueda hacer? Se detuvo con la mano en el pestillo. La cesta de costura, si quieres. Quiero. Asintió con la cabeza y salió a la nieve. Clara encontró la cesta, donde la había dejado la noche anterior, todavía media llena. Se sentó en la silla, junto al fuego, y se puso a trabajar. La mañana transcurrió con un ritmo tranquilo. Aguja y hilo, coser y tirar. Los movimientos familiares calmaron algo en el pecho de Clara. Al menos esto podía hacerlo, al menos esto lo entendía. Rosie apareció a su lado, a media mañana, con las mejillas sonrosadas por el frío. Papá dijo que podía mirar si me quedaba callada.
Puedes hacer algo más que mirar. Clara le dio una palmadita al suelo a su lado. Siéntate. Rosie se sentó. Sus ojos se fijaron en las manos de Clara con intensa concentración. Mira cómo sostengo la aguja con delicadeza, como si sostuviera una mariposa. Así, casi un poco inclinada. Ahí Rosie sacó la lengua mientras se concentraba. Su primera puntada quedó torcida, la segunda peor, pero la tercera lo conseguí. Lo has conseguido. Puedo hacer otra. Todas las que quieras. Trabajaron juntas, una al lado de la otra. Clara la guiaba y corregía, la elogiaba y animaba. Rosie parloteaba sin parar sobre las gallinas, el nuevo ternero, el fuerte de nieve. Quería construir la Navidad que esperaba. Papá dice que este año no podemos tener mucho. Andamos justos de dinero, pero le dije que lo único que quiero es un vestido nuevo, uno que me quede bien, uno con el que no tropiece. Clara detuvo la aguja. ¿Y tus hermanos? ¿Qué quieren ellos? Jake quiere libros. Le encanta leer, pero finge que no. Dice que no le sirve para el rancho. Rosie bajó la voz. Mamá solía leerle todas las noches. Creo que lo echa de menos. ¿Y Ezra? Rosie puso cara de tristeza. Ezra no quiere nada, ya no habla. No desde que murió mamá. Clara sintió un nudo en el pecho. En absoluto. A veces le susurra a papá, muy bajito, pero no a mí ni a Jake. El médico dijo, está en su cabeza, dijo, puede que mejore. No ha mejorado. Clara miró hacia la cocina, donde Ezra estaba sentado a la mesa dibujando algo en un trozo de papel. Tenía la cabeza oscura inclinada y el pequeño cuerpo inmóvil. ¿Qué está dibujando? Dibuja a mamá una y otra vez. A veces también dibuja al bebé, el que murió con ella. La voz de Ross se redujo a un susurro. No recuerdo al bebé. ¿Es eso malo? No, cariño, eras muy pequeña, pero recuerdo un poco a mamá. Olía a lavanda y tenía una voz suave y me cantaba cuando tenía miedo. A Rose se le llenaron los ojos de lágrimas. Echo de menos sus canciones. Clara dejó la aguja y abrazó a la niña. Rosie se aferró a su pequeño cuerpo, temblando por los sollozos que claramente había estado conteniendo durante mucho tiempo. Lo sé, cariño, lo sé. Papá lo intenta. Lo intenta con todas sus fuerzas, pero no sabe cantar ni coser y siempre parece tan cansado. No quiero que siga estando cansado. Clara la abrazó con más fuerza. ¿Qué podía decirle? ¿Qué consuelo podía ofrecer a una niña que había perdido a su madre y veía cómo su padre se derrumbaba poco a poco bajo el peso de mantenerlos a todos con vida? Tu papá te quiere mucho. Lo sé. Y lo estás yendo lo mejor que puede. Eso también lo sé. Rosie se apartó y se secó los ojos con el dorso de la mano. Pero a veces, lo mejor no es suficiente, a veces se necesita ayuda. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellas. Sencillas, verdaderas, devastadoras. Clara pensó en su propia vida, en los años que había pasado, demostrando que no necesitaba a nadie, el orgullo que la había llevado a trabajar 18 horas al día en lugar de aceptar caridad, la soledad que se había vuelto tan familiar que había dejado de notarla. Tienes razón, dijo en voz baja. A veces se necesita ayuda. Rosie sintió satisfecha, luego cogió la aguja y volvió a practicar puntadas como si no acabara de romperle el corazón a Clara. La mañana se alargó hasta la tarde. La tormenta continuaba implacable. Caleb entró a cenar, sacudiéndose la nieve de las botas con la cara roja por el frío. Los animales están acomodados. La tormenta es peor de lo que pensaba. Podríamos estar aquí un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Una semana, quizá 2. Clara asintió. Había dejado de esperar un final rápido. El puesto en Helena se había esfumado. Lo supo en el momento en que Brennan se alejó cabalgando hacia la blancura. He terminado de remendar, dijo la mayor parte, al menos hay algunas piezas que necesitan parches. ¿Tienes tela de sobra? La cara de Caleb pasó de la sorpresa a algo parecido a la vergüenza. Marielen guardaba un baúl en el cuarto de costura. No lo sé. No entro mucho allí. Lo encontré. No lo abrí. Puedes hacerlo si necesitas tela. Él apartó la mirada. Ella querría que se usara. Odiaba el desperdicio. Clara dudó. ¿Estás seguro? Estoy segura. Esa tarde, mientras los niños dormían la siesta y Caleb preparaba los arneses junto al fuego, Clara volvió al cuarto de costura. El baúl de Marielen estaba en un rincón con polvo acumulado en su tapa curvada. Se arrodilló ante él. Le temblaba la mano al levantar el pestillo. Dentro había tela, rollos iretales de todos los colores, algodón y lana. Incluso unos metros de seda cara cuidadosamente conservada. Marielen había estado preparando algo, un proyecto que nunca terminó, un sueño que nunca completó. Clara sacó un trozo de algodón azul, suave, resistente, perfecto para el vestido de una niña pequeña. En el fondo del baúl, debajo de todo lo demás, encontró una carta doblada, amarillenta, dirigida con letra cuidadosa de mujer a quien quiera que venga después de mí. Clara contuvo el aliento. No debía leerla. No era para ella.
Era privada, personal, destinada a otra persona. Pero las palabras, quienquiera que venga después, parecían alcanzarla y atraparla. Mary Ellen lo sabía. De alguna manera sabía que, algún día, otra mujer podría estar en esta habitación y preguntarse qué hacer con lo que ella había dejado atrás. Clara desdobló la carta. Si estás leyendo esto es que ya me he ido. Y Caleb finalmente ha dejado entrar a alguien. Ese hombre tan terco, lo amo más que a mi propio aliento, pero prefiere sufrir solo antes que pedir ayuda. Clara sonrió a pesar suyo. Conocía a Caleb Thornton desde hacía menos de un día y ya se había dado cuenta de esa verdad. No sé quién eres ni cómo has llegado aquí. Quizás seas la nueva maestra que prometen enviar. Quizás seas un pariente que nunca conocí. Quizás solo seas alguien que trajo la tormenta. No importa. Lo que importa es que estás aquí y mi familia te necesita. Mis hijos son buenos niños. Jack actúa como un duro, pero por dentro es sensible. Necesita que alguien le diga que está bien ser amable. Es rescallado, pero lo ve todo. Necesita a alguien que le devuelva la mirada. Y Rosie, mi dulce Rosie, necesita una mujer que la guíe. Caleb lo intenta, pero hay cosas que una niña solo puede aprender de otra mujer. Cuida de ellos, por favor. Es lo único que te pido. Cuida de ellos como yo ya no puedo hacerlo. Y cuida también de Caleb. Te rechazará. Te dirá que no necesita nada. No le creas. Él necesita amor más que nadie que yo haya conocido. Simplemente no sabe cómo pedirlo. Usa mi tela, termina mi colcha, géisale a mi hija un vestido que le quede bien y diles a todos que los amo todos los días, cada momento, hasta mi último aliento con esperanza para ti y para ellos. Mary Ellen Thornton. Clara se sentó en el suelo del cuarto de costura con la carta de una mujer muerta en las manos y lloró. Lloró por Mary Ellen, que había amado con tanta intensidad y se había ido tan pronto. Lloró por los niños que habían perdido a su madre y por el marido que había perdido su corazón. Lloró por sí misma, por los años que había desperdiciado, creyendo que el amor era una debilidad, que necesitar a alguien era un fracaso. Y cuando las lágrimas cesaron, dobló la carta con cuidado y la volvió a guardar en el baúl. Luego cogió la tela de algodón azul y la llevó a la sala principal. Rosie estaba despierta, acurrucada junto al fuego con una muñeca de trapo visto días mejores. Levantó la vista cuando Clara entró. ¿Qué es esa tela? Clara se sentó a su lado. Para tu vestido nuevo. Los ojos de Rosie se abrieron como platos. De verdad, un vestido nuevo para mí. Si tu papá dice que está bien. Caleb levantó la vista de su trabajo con los arneses. Sus ojos se posaron en la tela de Mary Ellen, y algo cruzó por su rostro: dolor, recuerdo, pero debajo de eso algo más suave. Ella querría que se usara. Dijo en voz baja. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Rosie se abalanzó sobre su padre, luego sobre Clara y luego de nuevo sobre su padre. Gracias. 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 Puede ser azul. Me encanta el azul. Y puede tener botones, botones de verdad. Y deja que la señorita Clara trabaje. La voz de Caleb era ronca, pero sus ojos eran cálidos. Ella lo hará como lo hace. Lo haré como tú quieras, le dijo Clara a Rosie. Es tu vestido, tú eliges. Pasaron el resto de la tarde planificando. Rosie describió el vestido de sus sueños con todo lujo de detalles: el color, el corte, los botones, la cinta. Clara dibujó, tomó medidas y tomó notas. Jake se acercó fingiendo no estar interesado. ¿De verdad puedes hacer un vestido desde cero? He hecho cientos. ¿Cuánto tiempo te lleva? Depende del vestido. Pensó Clara, 3, quizá 4 días, y la tormenta aguanta. Aguantará. Jake miró hacia la ventana. Con una tormenta como esta, estaremos aislados por la nieve hasta Año Nuevo. Año Nuevo. Faltaban 6 días para Navidad. Clara casi lo había olvidado. ¿Qué soléis hacer en Navidad? Jake se encogió de hombros. No mucho. Papá lo intenta, pero no es lo mismo sin ella. Se detuvo. Simplemente no es lo mismo. ¿Qué hacíais antes cuando vuestra madre estaba viva? La pregunta fue demasiado directa. Clara se dio cuenta en cuanto salió de su boca. Pero Jake no se inmutó. Mamá preparaba una gran cena, pavo y todos los acompañamientos. Horneaba tartas de manzana y calabaza y nos hacía ropa nueva a todos. Ropa de Navidad la llamaba. Decía que debíamos empezar el año nuevo luciendo lo mejor posible. Suena encantador. Lo era. La voz de Jake era apenas un susurro. Era lo mejor. Se alejó antes de que Clara pudiera responder, pero ella había visto las lágrimas en sus ojos. El anhelo, el dolor que 3 años no habían logrado borrar. Esa noche, después de la cena, Clara tomó una decisión. Me gustaría hacer ropa de Navidad para los niños. Caleb levantó la vista de su café. ¿Qué? Su madre solía hacerles ropa nueva para Navidad. Tengo su tela. Tengo tiempo. Déjame hacer esto por ellos. Es demasiado. Ya estás. No es demasiado. Clara se inclinó hacia adelante. Déjame hacerlo, por favor.
Caleb la miró fijamente. Ella podía ver la lucha en sus ojos, el deseo de aceptar el miedo a lo que eso podría significar. ¿Por qué? Porque lo necesitan, porque puedo, porque dejó de buscar la verdad, porque yo también lo necesito. Necesitas hacer ropa para unos niños que acabas de conocer. Necesito ser útil. Necesito hacer algo que importe. He pasado 10 años cosiendo para extraños, haciendo vestidos para mujeres que apenas me miraban, vestidos para novias que me veían como una sirvienta. Pero esto señaló hacia la habitación donde dormían los niños. Esto importa. Ellos importan. Déjame darles esto. Caleb se quedó callado durante un largo rato. El fuego crepitaba, el viento golpeaba las ventanas. Está bien, dijo finalmente. Hazles ropa para Navidad. Clara exhaló un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Gracias. No me des las gracias todavía. Su terminó el café y se levantó. ¿No has visto a mis hijos al amanecer de la mañana de Navidad? Es un caos. Por primera vez, Clara le oyó casi sonreír. Los 3 días siguientes pasaron en una vorágine de telas y hilos. Clara trabajó desde el amanecer hasta que le ardían los ojos. El vestido de Rose tomó forma. Primero algodón azul con botones blancos y una cinta. Luego vino la camisa de Jack de lana marrón resistente con costuras pulcras y un cuello que lo protegería del frío. Para Ezra hizo un chaleco verde oscuro bordado con pequeños pájaros a lo largo del dobladillo. Se había fijado en sus dibujos, en cómo captaba cada detalle de los pájaros que se agolpaban en la ventana. Trabajaba en secreto, escondiendo los proyectos cada vez que los niños se acercaban. Rose estuvo a punto de pillarla 2 veces. Pero Clara se apresuró a dar excusas. Solo estoy remendando. No es nada interesante. ¿Puedo verlo? Todavía no. Pronto. Los niños ayudaban en lo que podían. Rosie practicaba puntadas en retales de tela. Sus habilidades mejoraban día a día. Jack hacía preguntas sobre la confección, sobre los patrones, sobre las matemáticas que se necesitaban para que la ropa quedara bien. Incluso Ezra se acercó, observando las manos de Clara con silenciosa intensidad. Al tercer diablo, Clara no se dio cuenta al principio. Estaba concentrada en una costura difícil, moviendo la aguja con movimientos rápidos y precisos. Un sonido llegó a sus oídos suave, apenas perceptible. Pájaros. Levantó la vista. Ezra estaba a su lado, señalando el chaleco que estaba haciendo. ¿Has puesto pájaros? Su voz era áspera, poco utilizada, pero sus ojos brillaban con algo que Clara reconoció. Visto, se sentía visto. Me fijé en tus dibujos, dijo ella con cautela. ¿Dibujas pájaros? Muy bien. Las mejillas de Ezra se sonrojaron. A mamá le gustaban los pájaros, de verdad. Decía que eran libres. Decía que verlos volar la hacía sentir menos atrapada. Clara dejó la aguja. Es una forma preciosa de verlo. ¿Te sientes atrapada? La pregunta la sorprendió. Lo pensó seriamente. Antes sí. Durante mucho tiempo me sentí muy atrapada, pero últimamente miró a su alrededor, a la pequeña habitación, al fuego, a la tela y al chico de los 2 ojos viejos. Últimamente siento que algo está cambiando. Ezra sintió lentamente. No sonrió. Clara no estaba segura de si recordaba cómo. Pero algo en su rostro se suavizó. Me gusta cómo coes. Gracias, Ezra, ¿puedes enseñarme? ¿Cómo le enseñas a Rosie? El corazón de Clara se abrió un poco más. Me encantaría. Esa noche le enseñó a Ezra a enhebrar una aguja. Al principio sus pequeños dedos eran torpes y se frustraba, pero Clara fue paciente y le guió en cada paso. Así, despacio y con cuidado. No te apresures. No puedo. Puedes intentarlo de nuevo. Lo intentó, falló. Lo intentó de nuevo. Y finalmente, lo logré. ¿Lo lograste? Ezra la miró, y por un breve instante Clara vio al niño que había sido antes de que el dolor le robara la voz brillante, entusiasta, vivo. Entonces entró Caleb y el momento pasó, pero algo había cambiado. Clara podía sentirlo. Más tarde esa noche, después de que los niños se acostaran, Caleb la encontró junto al fuego. ¿Ezra ha hablado contigo? Sí, no ha hablado con nadie más que conmigo en 3 años. Clara dejó su costura. Es un chico extraordinario. Está destrozado. La voz de Caleb era áspera. Todos están destrozados. Lo he intentado todo. El tiempo de paciencia del médico. Nada funciona. Y entonces apareces tú en medio de una tormenta de nieve y en 3 días él está hablando. No soy yo, eres tú. Caleb se sentó pesadamente en la silla frente a ella. No lo entiendo. He hecho todo lo que sé hacer. Los he alimentado. Los he mantenido a salvo. He mantenido este rancho en funcionamiento para que tuvieran algo cuando crecieran. Pero nada de eso los ha devuelto a la normalidad como tú lo has hecho. Caleb, ¿qué les estás haciendo? Sus ojos se encontraron con los de ella y ya vio algo que no esperaba. Miedo. ¿Qué quieres decir? Se están encariñando. Los 3 te miran como si se detuvo y negó con la cabeza como si fueras a quedarte. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. ¿Y cuando llegue la tormenta? Continuó Caleb. Cuando te vayas a Helena, ¿qué pasará entonces? Clara abrió la boca y la cerró. No tenía una respuesta. Los he visto perder a su madre. Los he visto perder a su tía, a su abuela, a todas las mujeres que entraron en sus vidas y luego se fueron. No puedo.
Su voz se quebró. No puedo ver cómo pierden a otra. No era mi intención. Sé que no era tu intención. Se frotó la cara con ambas manos. Eres amable. Estás ayudando. No te culpo, pero necesito que entiendas lo que está en juego aquí. Esos niños son todo mi mundo y tú te estás convirtiendo en parte del suyo. Así que necesito saberlo. Cuando la nieve se despeje, ¿qué vas a hacer? Clara miró fijamente a este hombre que lo había perdido todo y seguía adelante, que trabajaba hasta el agotamiento todos los días por unos niños a los que parecía no poder llegar, que había abierto su casa a una desconocida porque la tormenta no le había dejado otra opción. No lo sé, dijo con sinceridad. Probablemente el puesto en Helena ya no esté disponible. No tengo ningún otro sitio a donde ir. No me queda familia ni ahorros. Creía que tenía un plan, pero la tormenta se lo llevó. Así que, ¿estás atrapado? Estoy atrapado. Caleb asintió lentamente. Algo cambió en su rostro. No era exactamente alivio, pero se le parecía. Entonces, quédate hasta Navidad. Al menos Dale eso y después lo resolveremos juntos. La palabra resonó en el pecho de Clara. De acuerdo, dijo ella, hasta Navidad y luego ya veremos. Caleb se levantó. Parecía que quería decir algo más, pero fuera lo que fuera, se lo guardó para sí mismo. Buenas noches, Clara. Buenas noches. Caleb. Él se alejó y Clara se sentó junto al fuego, observando cómo bailaban las llamas, preguntándose qué acababa de aceptar y por qué la idea de marcharse ya le producía tristeza. La noche se hizo más profunda, la tormenta seguía rugiendo y en algún momento de la madrugada Clara tomó una decisión que no entendía del todo. No se marcharía todavía. No, quizás nunca. Esos niños la necesitaban, esa familia la necesitaba y Dios la ayudara, ella también los necesitaba a ellos. Cogió la aguja y volvió al trabajo. Se acercaba la Navidad y por primera vez en años Clara Whitmore tenía algo que coser. La Nochebuena llegó con un silencio tan profundo que Clara podía oír los latidos de su propio corazón. La tormenta se había calmado durante la noche, dejando tras de sí montones de nieve que enterraban los postes de la valla y convertían el mundo en un mar infinito de blanco. Clara se quedó de pie junto a la ventana, viendo cómo el amanecer pintaba la nieve de tonos rosados y dorados, y sintió que algo cambiaba en su pecho. Un día más, mañana era Navidad y entonces apartó ese pensamiento. Ya habría tiempo para pensar en el mañana cuando llegara el mañana. Te has levantado temprano. La voz de Caleb la sobresaltó. Se volvió y lo vio de pie en la puerta de la cocina con una taza de café en la mano, mirándola con una expresión que no podía descifrar. No podía dormir. Pensando en Helena, la pregunta le dolió más de lo que él probablemente pretendía. Pensando en muchas cosas, Caleb mintió y no insistió. Había aprendido a respetar sus límites en los últimos días, igual que ella había aprendido a respetar los suyos. Ahora se movían el uno alrededor del otro con una extraña facilidad. Dos personas que habían estado solas tanto tiempo que habían olvidado lo que era la compañía. El café está listo. Gracias. Bebieron en silencio, mientras la casa se despertaba lentamente a su alrededor. Rousey fue la primera en salir de su habitación con el pelo revuelto y los ojos brillantes. Ya es Navidad. Mañana, dijo Caleb, pero eso queda muy lejos. Es un día más. Un día entero, dijo Rousey, dejándose caer dramáticamente en una silla. No creo que pueda esperar un día entero. Clara ocultó su sonrisa detrás de la taza de café. El vestido estaba terminado. Los tres conjuntos estaban escondidos en el cuarto de costura, debajo de una pila de ropa para remendar. Había trabajado hasta que le sangraron los dedos para terminarlos a tiempo, pero había valido la pena. Esa noche, después de que los niños se durmieran, los envolvió. Mañana tendrían sus ropas de Navidad. Jake apareció a continuación, ya vestido para las tareas. Asintió a Clara, cogió una galleta del horno y se dirigió a la puerta. ¿Los animales no esperarán? Saldré en un minuto, le gritó Caleb. ¿Puedo encargarme yo la puerta? Se cerró detrás de él antes de que Caleb pudiera discutir. Suspiró y negó con la cabeza. El chico cree que ya es mayor. Está intentando ayudar. Tiene 11 años. No debería esforzarse tanto. Había dolor y culpa en esas palabras. Clara reconoció ambos sentimientos. Ella misma los había llevado durante años. El peso de no ser nunca suficiente por mucho que lo intentara. Te quiere, dijo en voz baja. Por eso se esfuerza tanto. Quiere que te sientas orgulloso. Caleb apretó la mandíbula. Estoy orgulloso. Solo deseo. Se detuvo y negó con la cabeza. No importa lo que desee, sí importa. No dejó la taza y cogió el abrigo. Los deseos no cambian nada, solo el trabajo cambia las cosas. Se marchó antes de que Clara pudiera responder. La mañana transcurrió con el ritmo habitual de Tare. Comidas y pequeñas conversaciones. Clara dio los últimos retoques a los trajes de Navidad con el corazón lleno de una forma que no esperaba.
No eran solo ropas, eran promesas. La prueba de que alguien veía a estos niños, los valoraba y quería que tuvieran algo bonito. Después de comer, Rosie la encontró en el cuarto de costura. Señorita Clara, sí, cariño. ¿Puedo preguntarle algo? Lo que sea. Rosie se subió a la cama y se sentó con las piernas cruzadas con su carita seria. ¿Se va a marchar después de Navidad? La aguja de Clara se detuvo. Había estado temiendo esa pregunta, evitándola, esperando que, de alguna manera, no llegara. Aún no lo sé. ¿Por qué no? Porque no tengo a dónde ir. Podría quedarse aquí. Las palabras eran tan sencillas, tan obvias, como si la respuesta hubiera estado ahí todo el tiempo, esperando a que alguien la dijera en voz alta. No es tan sencillo, Rosie. ¿Por qué no? Tenemos espacio. Papá necesita ayuda. Y yo, la voz de Rosie se quebró. No quiero que te vayas. Clara dejó la costura y abrió los brazos. Rosie se acurrucó en ellos, pequeña, cálida y confiada. Yo tampoco quiero irme, admitió Clara. Pero querer algo no significa que puedas tenerlo. Eso es lo que dice papá, pero creo que se equivoca. Rosie se apartó y miró a Clara con ojos demasiado sabios para su edad. Creo que a veces solo hay que pedir lo que se quiere y si tienes suerte, alguien te dice que sí. Clara no supo qué responder. Abrazó a Rosie con fuerza e intentó no pensar en lo mucho que le dolería marcharse. Esa tarde, mientras los niños jugaban en la nieve, Caleb encontró a Clara en la cocina. Tenemos que hablar. Se le encogió el estómago. Sobre que la tormenta está amainando, las carreteras podrían estar despejadas en 2 días. 3 como mucho. 2 días, las palabras resonaron en su cabeza como un clavo mortal. Ya veo. Ayer envié a Jaque a comprobar la línea telegráfica. Sigue sin funcionar, pero la arreglarán pronto. ¿Podrías enviar un telegrama a Elena a ver si el puesto sigue disponible? Podría hacerlo. Caleb se apoyó en la encimera con los brazos cruzados sobre el pecho. Pero no quieres hacerlo. No era una pregunta. No sé lo que quiero. Clara dejó el plato que estaba probando. Hace una semana tenía un plan, un trabajo esperándome, un futuro. Ahora estás atrapada en la casa de un ranchero con 3 niños salvajes y un hombre que no sabe coser en línea recta. Ahora estoy en un lugar que se siente más como mi hogar que cualquier otro en el que haya vivido en años. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. La cara de Caleb no cambió, pero algo se movió en sus ojos. Es peligroso decir eso, Clara. Lo sé. Te he dicho lo que está en juego. Esos niños ya se han encariñado demasiado. Si te vas ahora, y si yo no me voy. Silencio. Caleb la miró como si le hubiera salido una segunda cabeza. ¿Qué? ¿Y si me quedo? El corazón de Clara latía tan fuerte que apenas podía oír sus propios pensamientos. El puesto en el N probablemente ya no esté disponible. Y aunque no lo esté, solo es otro trabajo, otra ciudad, otro lugar donde no soy nadie para nadie. Tú te quedarías aquí, en medio de la nada conmigo, con los niños, con una familia que me necesita. Respiró hondo. Me he pasado toda la vida intentando demostrar que no necesitaba a nadie. ¿Y sabes que me ha llevado a que me abandonaran en una tormenta de nieve con nada más que una bolsa de agujas y sin ningún sitio a donde ir? Clara, soy buena en lo que hago. Sé coser, sé remendar. Puedo enseñarle a Rosie todo lo que necesita saber. Puedo ayudar a Jack con la lectura. Ayudar a Ezra a recuperar su voz. Sé cocinar bien. Puedo aprender a cocinar y puedo titubeo. Puedo estar aquí. Eso es todo lo que ofrezco, solo estar aquí. Caleb no se movió, no habló, tenía el rostro impasible, pero sus ojos estaban aterrorizados. No sabes lo que me estás pidiendo. No te estoy pidiendo nada. Te lo estoy ofreciendo. Me estás ofreciendo renunciar a toda tu vida. ¿Qué vida? Las palabras salieron más duras de lo que ella pretendía. Tenía un trabajo, una habitación, una rutina, pero no tenía a nadie a quien le importara si volvía a casa por la noche. Nadie que me necesitara, nadie que su quebró. He estado sola durante 10 años, Caleb. Creía que era fuerte. Resulta que solo estaba asustada. ¿Asustada de qué? De esto. Hizo un gesto entre ellos. De necesitar a alguien, de ser necesaria, de permitirme preocuparme por algo que podría perder. Caleb se quedó callado durante un largo rato. Cuando habló, su voz era áspera. Mary Ellen era la persona más valiente que había conocido. No le daba miedo nada. Dirigía esta casa con mano firme. Esos niños me mantuvieron estable cuando yo habría caído a pedazos. Y cuando ella murió, tragó saliva con dificultad. Cuando ella murió, me prometí a mí mismo que nunca volvería a sentir eso por nadie. Nunca dejaría que nadie se acercara tanto porque perderla casi me mata. Lo entiendo. No, no lo entiendes. Se acercó más. Te lo digo, yo también tengo miedo. He tenido miedo desde el día en que cruzaste esa puerta. Miedo de lo que les haces a esos niños. Miedo de lo que me haces a mí. De lo que yo te hago a ti, me haces sentir cosas. Su voz se redujo a un susurro. Me haces desear cosas que dejé de desear hace mucho tiempo. El corazón de Clara se detuvo. Volvió a latir. Se detuvo una vez más. Caleb, no te pido que te quedes por mí.
No tengo derecho a pedirte eso. Pero Said Quedas extendió la mano y la suya, áspera, cálida y temblorosa, se cerró ligeramente sobre la de ella. Si te quedas, tienes que saber en lo que te estás metiendo. Esta vida no es fácil, los inviernos son brutales. El trabajo es interminable y esos niños te necesitarán de formas que no puedes imaginar. Dependerán de ti, te querrán y si te vas después de eso, yo no me iré. No puedes prometer eso. Yo sí puedo. Clara le apretó la mano. Nunca he tenido nada por lo que valiera la pena quedarme. Nunca he tenido a nadie que quisiera que me quedara. Pero ahora estoy aquí contigo y con esos niños, parpadeó para contener las lágrimas. Es la primera vez en mi vida que quiero luchar por algo. La primera vez que creo que hay algo por lo que vale la pena luchar. Caleb la miró fijamente. Su rostro seguía impasible, pero sus ojos se estaban abriendo. Quédate hasta Navidad, dijo finalmente. Ya pensaremos en el resto después, eso es lo que dijiste antes. Lo sé, lo estoy repitiendo. Le soltó la mano y dio un paso atrás, poniendo distancia entre ellos. Necesito tiempo para pensar. Tú también. Pasemos el día de mañana, luego hablaremos. Clara asintió. No era la respuesta que esperaba, pero era algo. Muy bien. Caleb se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo con la mano en el picaporte. Clara, sí, pase lo que pase, no se dio la vuelta. Les has dado a esos niños la mejor Navidad que han tenido en 3 años. Pase lo que pase, te lo agradezco. Se marchó antes de que ella pudiera responder. Esa noche, después de cenar, Clara envolvió la ropa navideña en papel marrón y la colocó debajo del pequeño pino que Yeka había cortado y arrastrado hasta dentro. Los niños lo habían decorado con guirnaldas de palomitas y copos de nieve de papel, y se erigía en un rincón como un desafío de alegría en una casa que había olvidado cómo celebrar. Rosie fue la última en acostarse, luchando contra el sueño hasta que apenas podía mantener los ojos abiertos. Prométeme que me despertarás cuando sea Navidad. Te lo prometo. Prométeme que seguirás aquí. Clara le apartó el pelo de la frente a Rosie. Te lo prometo. La niña sonrió y finalmente se dejó llevar por el sueño. Clara se sentó junto al fuego mirando las llamas. La casa estaba ahora en silencio, tranquila. Podía oír a Caleb moviéndose en la cocina, guardando los últimos platos. Cuando salió, no habló, solo se sentó en la silla frente a ella, observó el baile del fuego. Se quedaron así durante mucho tiempo, dos personas que habían pasado tantos años solas que habían olvidado cómo llenar el silencio con palabras. Pero este silencio no era vacío, estaba lleno de preguntas. Ninguno sabía cómo pedir respuestas. Ninguno sabía cómo darlas. Finalmente, Caleb habló. Háblame de tu madre. Clara lo miró sorprendida. Mi madre, dijiste que te enseñó a coser. Dijiste que era la mejor costurera de Filadelfia. Háblame de ella. Clara se quedó callada un momento, reuniendo recuerdos que rara vez se permitía tocar. Era pequeña, incluso más pequeña que yo, pero tenía las manos más fuertes que he visto nunca. Podía trabajar desde el amanecer hasta la medianoche, sin quejarse nunca. Solía decir que la aguja era más poderosa que la espada, que se podía cambiar el mundo puntada a puntada. Parece extraordinaria, lo era. También era terca como una mula y doblemente obstinada. Mi padre no lo soportaba. Quería una esposa tranquila que se quedara en su sitio. En cambio, tuvo una mujer que dirigía su propio negocio y decía lo que pensaba en las cenas. ¿Por eso se separaron? Clara negó con la cabeza. Nunca se separaron. Mi padre simplemente desapareció. Un día estaba allí y al siguiente ya no. Dejó una nota diciendo que había encontrado a alguien más adecuado, alguien que entendía cuál era su lugar. Lo siento, no lo sientas. Estábamos mejor sin él. Mi madre construyó esa tienda desde cero después de que él se fuera. Trabajó hasta la extenuación para alimentarme, mantenerme en la escuela y cuando tuve la edad suficiente, me enseñó todo lo que sabía. ¿Qué le pasó? A Clara se le hizo un nudo en la garganta. Tuberculosis luchó contra ella durante 2 años. Siguió cosiendo hasta que sus manos ya no pudieron sostener la aguja. El día que murió, me hizo prometer que nunca abandonaría la tienda, que nunca dejaría que nadie nos quitara lo que habíamos construido. Pero la perdiste de todos modos. El propietario vendió el edificio. El nuevo propietario quería el espacio. 10 años de trabajo se esfumaron en 30 días. Clara se rió con amargura. Ahí quedaron las promesas. Caleb se quedó callado un momento. Entonces mantuviste la promesa. ¿Qué? No te rendiste, te subiste a una diligencia y te dirigiste al oeste para empezar de nuevo. Eso no es perder, eso es luchar. Clara no lo había visto así. Había considerado las últimas semanas como un fracaso. Un desastre tras otro que la alejaban cada vez más de la vida que había planeado. Pero tal vez la habían empujado hacia algo mejor. Te toca, dijo ella, háblame de Mary Allen. El rostro de Caleb se suavizó de una forma que ella nunca había visto.
¿Por dónde empiezo? Era sol y tormenta, todo en uno. Reía más fuerte que nadie que yo conociera. También lloraba más fuerte. Sentía todo tan profundamente que a veces me asustaba. ¿Cómo os conocisteis? En una reunión social de la iglesia. Yo tenía 19 años. Acababa de salir de la granja de mi familia y buscaba mi propio camino. Ella tenía 17 años, era la chica más guapa de la zona y estaba muy por encima de mi nivel. Pero me miró al otro lado del salón de la iglesia como si fuera el único hombre en la sala. Amor a primera vista, algo así. Pasé 3 meses intentando reunir el valor para hablar con ella. Cuando finalmente lo hice, ¿sabes lo que me dijo? ¿Qué me dijo? Te ha costado bastante. Empezaba a pensar que eras tonto. Clara se rió a pesar suyo. Parece maravillosa. Lo era. Lo era todo. La voz de Caleb se volvió áspera. Tuvimos 20 años. Pensábamos que tendríamos 40 más. Entonces el embarazo salió mal y él se detuvo sacudiendo la cabeza. El médico dijo que había sido demasiado rápido. Dijo que nadie podría haber hecho nada, pero yo estaba allí cuando ella falleció. Le cogí la mano y lo último que me dijo fue, cuida de vuestros bebés. Las lágrimas resbalaban por las mejillas de Clara. No se la secó. Lo he intentado. La voz de Caleb era apenas un susurro. Dios sabe que lo he intentado, pero solo soy un ranchero que no sabe cocinar ni coser ni darles lo que necesitan. Puedo mantenerlos con vida, pero no puedo. Se le quebró la voz. No puedo hacerlos felices. Ya no sé cómo. Clara se inclinó hacia adelante y tomó sus manos entre las suyas. Eran ásperas y callosas, fuertes y quebradas. No tienes que hacerlo sola, Clara. Lo digo en serio. Llevas 3 años cargando con esta familia sobre tus hombros. Déjame ayudarte. No porque te compadezca o porque no tenga otro sitio a donde ir, sino porque busco las palabras adecuadas, porque he pasado toda mi vida buscando algo a lo que pertenecer y creo que por fin lo he encontrado. Caleb la miró. Tenía los ojos enrojecidos y el rostro desencajado por la emoción que había reprimido durante demasiado tiempo. No puedo ofrecerte mucho. Este rancho apenas alcanza a cubrir gastos la mayoría de los años. La casa se está cayendo a pedazos. Los inviernos te romperán el corazón y esos niños te querrán tanto que te dolerá. Eso es exactamente lo que quiero. ¿Estás segura? Nunca he estado más segura de nada. Caleb soltó un suspiro que parecía haber estado conteniendo durante 3 años. Sus manos se apretaron sobre las de ella. Entonces, quédate. No solo durante las Navidades, quédate. Pensaba que necesitabas tiempo para pensar. Llevo 3 años pensando en lo vacía que se siente esta casa, en lo silenciosas que son las noches, en lo mucho que esos niños necesitan a alguien que los vea como tú los ves. La miró a los ojos. He terminado de pensar. Estoy lista para empezar a vivir de nuevo. El corazón de Clara se hinchó hasta que pensó que iba a estallar. Entonces, me quedaré. Te quedarás. Me quedaré. Se sentaron allí a la luz del fuego con las manos entrelazadas, 2 personas rotas que encontraban el valor para volver a estar completas. Afuera, el viento finalmente se había calmado. La tormenta que los había unido había pasado, pero algo nuevo estaba comenzando, algo que parecía esperanza, algo que parecía un hogar. Cuando el fuego finalmente se convirtió en brasas y la casa se enfrió, se separaron por la noche con promesas aún flotando en el aire entre ellos. Clara caminó hacia el cuarto de costura de Mary Ellen, que ahora era su cuarto, y se sentó en la cama en la oscuridad. Mañana era Navidad, mañana todo cambiaría. Se quedó dormida con una sonrisa en el rostro y lágrimas aún húmedas en las mejillas. Y en su habitación, al otro lado del pasillo, Caleb Thornton yacía despierto en la oscuridad con una mano presionada contra el pecho, donde su corazón latía fuerte y constante por primera vez en 3 años. Se había prometido a sí mismo que nunca volvería a amar, que nunca dejaría que nadie se acercara lo suficiente como para hacerle daño. Pero Clara Whitmore había entrado con una ventisca a sus espaldas y había puesto patas arriba. Todo lo que él creía. Estaba aterrorizado, estaba esperanzado, estaba preparado. Mañana les diría a sus hijos que iban a recibir algo más que ropa de Navidad, iban a volver a tener una familia. El grito de Rosie despertó a toda la casa. Clara se incorporó de un salto en la cama, con el corazón latiéndole con fuerza, segura de que había ocurrido algo terrible. Tiró de las mantas y corrió hacia la puerta, casi chocando con Caleb en el pasillo. ¿Qué pasa? ¿Está herida? Pero Caleb sonreía. Sonreía de verdad por primera vez desde que ella lo había conocido. Escucha. Clara se detuvo y entonces lo oyó. No era un grito de miedo, sino de alegría pura y desenfrenada. Papá, señorita Clara, hay regalos. Regalos de verdad. Encontraron a Rosie en la sala principal, todavía en camisón, bailando alrededor del pequeño pino como si fuera lo más mágico que hubiera visto nunca. Jake se quedó paralizado en la puerta, mirando los paquetes envueltos con una expresión que Clara no podía descifrar. Y Ezra estaba llorando. Tranquilo. Caleb se arrodilló junto a su hijo menor. ¿Qué pasa? Ezra negó con la cabeza con lágrimas corriéndole por las mejillas.
Señaló el árbol, los regalos, el mundo que de repente se había convertido en algo diferente de lo que esperaba. Es Navidad, susurró. Navidad de verdad. A Clara se le hizo un nudo en la garganta. Miró a Caleb y vio sus propias emociones reflejadas en sus ojos. ¿Podemos abrirlos? Rosie daba saltitos. Por favor, papá. Por favor, por favor, por favor, comamos primero, papá. Caleb se rió. De hecho, se rió con un sonido que transformó todo su rostro. Está bien, está bien. Adelante. Rosie se abalanzó sobre los paquetes, agarró el más grande, el vestido de Clara, y rasgó el papel marrón con el entusiasmo de una niña que había olvidado lo que se sentía al recibir regalos. El papel cayó. La tela azul se derramó en las manos de Rosie. Se quedó completamente inmóvil, señorita Clara, su voz era apenas un susurro. Me ha hecho un vestido. ¿Le gusta? Rosie levantó la vista y su rostro, ese rostro dulce, esperanzado y desconsolado, se desmoronó en lágrimas. Es lo más bonito que he visto nunca. Se abalanzó sobre Clara con tanta fuerza. Ambas casi se sequen. Clara la abrazó con fuerza. Esta niña, que había perdido tanto y pedía tan poco, dejó caer sus propias lágrimas. Tiene botones. Rosie sollozó. Botones de verdad y cinta. Y es azul, mi color favorito. ¿Cómo sabías que el azul era mi color favorito? Me lo dijiste, cariño. ¿Te acuerdas? Me escuchaste de verdad. Por supuesto que lo había hecho. ¿Cómo no iba a hacerlo? Jake abrió su paquete a continuación. Sus manos se movían más lentamente que las de Rosie, con más cuidado, como si tuviera miedo de lo que pudiera encontrar. Cuando la camisa de lana marrón salió del papel, su rostro se quedó en blanco. Tú hiciste esto. Lo hice para mí. Para ti. Jake pasó los dedos por la tela. Las costuras pulcras, el cuello, que lo protegería del frío, movió la mandíbula. Sus ojos permanecieron fijos en la camisa. Mamá solía hacernos ropa para Navidad. Lo sé, me lo contó Rosie. Trabajaba en ellas durante semanas en secreto y en la mañana de Navidad las encontrábamos debajo del árbol y ella fingía no saber cómo habían llegado allí. Su voz se quebró. Pensé que, después de su muerte, eso se había acabado. Pensé que nadie volvería a hacerlo. No pudo terminar. Las lágrimas que había estado conteniendo durante 3 años finalmente brotaron. Y Jack, de 11 años, y que se esforzaba tanto por ser un hombre, se derrumbó. Kellet se movió primero, abrazó a su hijo y lo sostuvo, mientras el niño sollozaba contra su pecho. Clara vio cómo su propio corazón se rompía y se curaba al mismo tiempo. No pasa nada, murmuró Caleb. Déjalo salir. Eso es, déjalo salir. La echo de menos, papá. La echo mucho de menos. Lo sé, hijo, yo también la echo de menos. No va a volver. No, no va a volver. Jack se apartó y se secó la cara con el dorso de la mano. Pero la señorita Clara está aquí ahora y nos ha hecho ropa de Navidad como solía ser mamá. Miró a Clara con los ojos enrojecidos, eso significa que se va a quedar. Caleb y Clara intercambiaron una mirada. No era así como habían planeado decírselo a los niños. Pero quizá no había una forma perfecta. Quizá solo existía la verdad. Tenemos que hablar de eso, dijo Caleb con cautela. Todos juntos se va, ¿verdad? La voz de Jack se volvió monótona. Lo sabía. Sabía que era demasiado bueno para ser verdad. Jack, no pasa nada, no me importa. Pero su rostro decía lo contrario. Su rostro decía que le importaba más de lo que podía soportar. Jacob Thornton. Clara se arrodilló frente a él. Mírame. Él no lo hizo. Tenía la mandíbula apretada y la mirada fija en el suelo. Por favor, mírame. Lentamente, de mala gana, levantó la mirada. No me voy. Silencio. Jack la miró fijamente, sin atreverse a creerlo. ¿Qué? Me quedaré aquí contigo, con tu hermano, con tu hermana y con tu padre, si me aceptáis. Pero el trabajo en Helena, hay cosas más importantes que el trabajo. ¿Cómo qué? Como la familia, la palabra quedó suspendida en el aire. Familia, una palabra tan pequeña para algo tan grande. ¿Lo dices en serio? La voz de Jack era apenas audible. ¿De verdad te vas a quedar? ¿De verdad me voy a quedar? Algo se rompió en el rostro de Jack. Algo que había estado reprimiendo durante demasiado tiempo. Rodeó a Clara con los brazos y la abrazó como si nunca fuera a soltarla. Gracias, susurró. Gracias, gracias, gracias. Rosie se hundió al abrazo, luego Ezra, hasta que Clara quedó rodeada de niños que habían estado hambrientos de amor y finalmente tenían suficiente para comer. Cuando por fin se separaron, Ezra tiró de la mengue de Clara. Hay un regalo más. Clara casi había olvidado el chaleco. Había puesto mucho de sí misma en ese chaleco. Los pájaros, las costuras cuidadosas, la esperanza de que, de alguna manera, llegara a él. Ezra abrió el paquete lentamente. Cuando vio la tela verde, los pájaros bordados en el dobladillo, se le cortó la respiración. ¿Has puesto pájaros? Me gustaban los pájaros de mamá. El corazón de Clara se detuvo. ¿Qué? Jamás solía bordar pájaros en todo. Decía que le recordaban la libertad. Decía que verlos volar la hacía sentir menos atrapada. Ezra levantó la vista con los ojos oscuros brillantes. ¿Cómo lo sabías? Clara pensó en la carta de Marie-Hélène escondida en el baúl.
la palabra que nunca había compartido con nadie. Cuídalos, por favor. Creo que tu mamá me lo dijo suavemente a su manera. Ezra asintió con la cabeza como si eso tuviera mucho sentido. Entonces hizo algo que Clara no esperaba. Habló. No fue un susurro ni unas pocas palabras renuentes, sino una frase completa pronunciada con voz clara y firme. Quiero llevarlo a la iglesia. Todos se quedaron paralizados. Incluso Caleb parecía atónito. Ezra susurró. Acabas de quiero ponérmelo para ir a la iglesia, repitió Ezra. Y quiero que la señorita Clara venga con nosotros y quiero su voz tembló, pero siguió adelante. Quiero que ella también esté aquí la próxima Navidad. Clara no podía hablar, no podía respirar. Este niño, que había estado en silencio durante 3 años, que había encerrado su dolor donde las palabras no podían alcanzarlo, estaba hablando de verdad y era gracias a ella. Estaré aquí, logró decir, lo prometo la próxima Navidad y todas las Navidades posteriores. Ezra sonrió. Fue una sonrisa pequeña y oxidada, como una puerta que llevaba demasiado tiempo sin abrirse, pero era real y era hermosa. La mañana transcurrió en una confusión de alegría, lágrimas y risas que resonaban en la pequeña casa del rancho como música. Desayunaron juntos tortitas y bacon y café tan fuerte que despertaría a un muerto. Y los niños lucían sus ropas nuevas con un orgullo tan intenso que a Clara le dolía el pecho. Después de la comida, Caleb se puso de pie y carraspeó. Tenemos una cosa más que discutir. Los niños se quedaron en silencio. Clara sintió un nudo en el estómago. La señorita Clara y yo hablamos anoche sobre el futuro, sobre lo que pasará cuando pase la tormenta. Hizo una pausa para recomponerse. Ella ha aceptado quedarse, no solo por ahora, sino para siempre. La cara de Rosie se iluminó. ¿De verdad? ¿De verdad, mamá? La pregunta quedó flotando en el aire. Clara sintió el peso de la misma. La esperanza y el miedo se entremezclaban. No como vuestra mamá, dijo con cautela, nadie puede sustituirla. Ella siempre será vuestra mamá y nunca debéis olvidarla. Pero me gustaría hacerlo, busco la palabra adecuada. Me gustaría ser parte de la familia. Si me aceptáis, os tendremos con nosotros. Rosie se abalanzó sobre Clara por 100ª vez esa mañana. Te acogeremos para siempre. Jake era más reservado, pero sus ojos decían todo lo que sus palabras no podían expresar. Asintió una vez con firmeza y rotundidad, y Clara lo entendió. Aceptación, confianza, esperanza. Ezra simplemente le tomó la mano y la sostuvo. Eso fue suficiente. Hay algo más. La voz de Caleb era áspera. Algo que necesito decirles a todos ustedes. La habitación volvió a quedar en silencio. Estos últimos 3 años han sido difíciles. Sé que no he sido el padre que os merecéis. He intentado que siguiéramos adelante, que permaneciéramos juntos, pero sé que he fallado en muchos aspectos. Cocinar, coser, todo lo que solía hacer vuestra madre. Respiró temblorosamente. Pensaba que tenía que hacerlo todo yo solo. Pensaba que pedir ayuda era una debilidad. Pero al ver a la señorita Clara estos últimos días, al verla con vosotros, me di cuenta de que estaba equivocado, papá, empezó Jack, déjame terminar. Caleb levantó una mano. Estaba tan ocupado tratando de no necesitar a nadie que olvide lo que tu mamá me enseñó. Ella solía decir, el amor no se trata de ser fuerte solo, se trata de ser fuertes juntos. Lo olvidé. Después de su muerte olvidé todo, excepto sobrevivir. Miró a Clara y algo pasó entre ellos que los niños no pudieron ver, pero que de alguna manera entendieron. La señorita Clara me lo recordó. Apareció en medio de una tormenta de nieve con nada más que una bolsa de agujas y la ropa que llevaba puesta. Y de alguna manera nos ha dado más en una semana de lo que hemos tenido en 3 años. Se le quebró la voz. Estoy agradecido, más agradecido de lo que puedo expresar con palabras. Clara le tomó la mano. Él la tomó y la apretó con fuerza. Bueno, esto es lo que pienso. Caleb se volvió hacia los niños. La señorita Clara se queda, nos ayuda con la casa, os enseña lo que sabe y evita que nos desmoronemos. Y con el tiempo, si ella está dispuesta, quizás se convierta en algo más que una invitada bajo nuestro techo. ¿Te refieres al matrimonio? Rosie abrió mucho los ojos. ¿Te vas a casar con la señorita Clara? Eso es. No lo hemos hecho. Caleb tartamudeó. No es eso lo que quería decir, todavía no. Apenas nos conocemos. Hay una forma adecuada de hacer las cosas. Pero te gusta, Rosie, y tú le gustas a ella. Esa no es la cuestión, y todos queremos que se quede para siempre. Sí, pero ¿por qué no casarse con ella ahora? Caleb miró a Clara con impotencia. Ella se mordió el labio para no reírse. El matrimonio es una decisión importante, cariño. Se necesita tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Mes, quizá más. Eso es para siempre. Rosie se desplomó dramáticamente. No quiero esperar para siempre. A veces, dijo Clara con delicadeza, las mejores cosas merecen la pena esperar. Rosie lo pensó. Vale, pero prométeme que te quedarás mientras esperamos. Te lo prometo. Y tú prométeme que te casarás con papá algún día. Rosie.
Cabe se había sonrojado. Creo, dijo Clara con cautela, que eso es algo que tu padre y yo tenemos que decidir juntos en privado, sin que unos oídos pequeños nos escuchen. Rosie se rió. De acuerdo, pero creo que deberías casarte con él. Es gruñón, pero es simpático y hace unas tortitas estupendas. Lo tendré en cuenta. La tensión se disipó. Caleb negó con la cabeza, todavía con el rostro enrojecido, y los niños se echaron a reír. Por un momento, la casita se llenó de una forma que no había ocurrido en 3 años, llena de amor, llena de esperanza, llena de posibilidades. El día avanzaba. Los niños jugaban con su ropa nueva, admirándose en el pequeño espejo que colgaba junto a la puerta. Jack ayudaba a Caleb con las tareas domésticas, caminando más erguido con su camisa nueva. Ezra se sentó junto al fuego y se abrigó con su chaleco nuevo. Y Rosie daba vueltas y bailaba, y se negaba a quitarse su vestido azul por nada del mundo. Clara los observaba a todos y sintió que algo se asentaba en su pecho, paz. Eso era una paz que no sabía qué le faltaba hasta que la encontró. Por la tarde, Caleb la encontró en el cuarto de costura. ¿Podemos hablar? Por supuesto. Cerró la puerta detrás de él y se apoyó contra ella, más nervioso de lo que ella lo había visto nunca por lo que había dicho Rosie. Es una niña, no lo entiende. Entiende más de lo que crees. Caleb se pasó la mano por el pelo y no se le equivoca. El corazón de Clara dio un vuelco. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, se detuvo y volvió a empezar. Sé que es demasiado pronto. Sé que apenas nos conocemos. Sé que todo esto es una locura, pero cuando te miro, Clara, cuando te veo con mis hijos, Caleb, déjame decirte algo. Sé hacer como más amaba a Mary Ellen, la amaba con todo mi ser. Y cuando murió, pensé que eso era todo. Pensé que nunca volvería a sentir eso por nadie. No quería hacerlo y ahora no estoy tan seguro. Sus ojos se encontraron con los de ella. Entraste aquí hace una semana y pusiste mi mundo patas arriba. Mis hijos hablan, ríen, lloran. Están sintiendo cosas que no se habían permitido sentir en 3 años, y es por ti. No soy yo, eres tú. Le tomó las manos entre las suyas. No sé qué es esto. No sé a dónde va a parar, pero sé que no quiero que te vayas. Sé que cuando pienso en el futuro, tú estás en él. Y sé, bajó la voz, sé que no me había sentido tan vivo desde antes de que Mary Ellen enfermara. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. Caleb, no tienes que decir nada. Sé que es demasiado pronto. Sé que solo soy un ranchero con 3 hijos y una casa en ruinas y nada que ofrecer, salvo trabajo duro y inviernos fríos. Pero si estás dispuesta a quedarte, si estás dispuesta a darle una oportunidad a esto, ya he dicho que me quedaría. Te estoy pidiendo más que eso. Apretó sus manos con más fuerza. Te pregunto si alguna vez podrías, si hay alguna posibilidad de que lo hagas. No pudo terminar. 3 años de dolor le habían robado las palabras y le habían dejado buscando a tientas algo que había olvidado cómo decir. Clara levantó la mano y le tocó la cara. Su piel era áspera, curtida por el sol y el viento y por años de pérdidas. Pasé 10 años diciéndome a mí misma que no necesitaba amor, que no lo quería, que estaba mejor sola. Sonrió entre lágrimas. Resulta que solo estaba esperando a la persona adecuada, a la familia adecuada, al hogar adecuado. ¿Y crees que esto podría serlo? Creo que atravesé una tormenta de nieve y terminé exactamente donde debía estar. Se inclinó hacia él. Creo que tus hijos ya me han robado el corazón. Y creo su voz se suavizó. Creo que su padre está trabajando para robarme el resto. Caleb exhaló un suspiro que parecía llevar el peso de 3 años. Así que realmente vamos a hacerlo. Realmente vamos a hacerlo sin prisas. Sin prisas, pero yendo hacia algún sitio. Yendo hacia algún sitio. Clara sonrió juntos. Él la trajo hacia sí, no para besarla. Eso vendría más tarde cuando se lo hubieran ganado, sino para abrazarla. Ella apoyó la cabeza contra su pecho y escuchó los latidos de su corazón firmes y fuertes. Gracias, le susurró él al oído, por quedarte, por la ropa, por devolverles a mis hijos su infancia. Gracias por darme una razón para quedarme. Se quedaron allí un largo rato, envueltos el uno en el otro, envueltos en posibilidades. Afuera, el sol brillaba sobre la nieve inmaculada. Adentro 3 niños reían y jugaban, y llevaban sus ropas navideñas como una armadura contra todo el dolor que habían soportado. No era un final de cuento de hadas. Todavía no. Habría tiempos difíciles por delante, tormentas invernales, y años de escasez y las luchas cotidianas de construir una vida juntos. Pero allí, de pie en el cuarto de costura de Mary Ellen, abrazando al hombre al que estaba aprendiendo a amar, Clara sintió algo que no había sentido en años. Esperanza. Una esperanza real, sólida e inquebrantable. La tormenta le había quitado todo, su trabajo, sus planes, su futuro cuidadosamente construido, pero le había dado algo mejor. Le había dado un hogar más tarde esa noche. Después de una cena de Navidad que Caleb y Clara habían cocinado juntos, imperfecta, pero comestible. Quemada por los bordes, pero hecha con amor. La familia se reunió alrededor del fuego. Cuéntenos una historia, señorita Clara. Rosie estaba acurrucada a su lado, somnolienta por la comida y la emoción. ¿Sobre cuando eras pequeña? ¿Qué tipo de historia?
Una feliz. Clara pensó por un momento, muchos de sus recuerdos estaban entremezclados con la pérdida, la soledad y la lenta acumulación de decepciones que habían endurecido su corazón. Pero también había recuerdos felices si buscaba lo suficiente. Cuando tenía más o menos tu edad, comenzó. Mi madre me enseñó a dar mi primera puntada. Fue difícil, tan difícil que me pinché al menos 10 veces. Me sangraban los dedos y lloraba. Y le dije que quería dejarlo. Pero no lo dejaste. No, no lo dejé porque mi madre se sentó conmigo, me cogió de la mano y me dijo, Clara Jane, las mejores cosas de la vida son aquellas por las que tenemos que esforzarnos. Si fuera fácil, todo el mundo lo haría. Tu madre parece muy simpática. Lo era la mejor, como vuestra mamá. Clara miró a los 3 niños. Jack luchando contra el sueño, Ezra ya medio dormido. Los ojos de Ross cerrándose a su lado como su mamá. Sí, dijo en voz baja, como tu mamá. Caleb la miró a través del fuego. Sonrió con esa sonrisa rara y preciosa que transformaba todo su rostro y articuló 2 palabras, gracias. Clara le devolvió la sonrisa y articuló su propia respuesta. Gracias. El fuego crepitaba. Los niños dormían y 2 personas que habían pasado demasiado tiempo solas se sentaban en un cómodo silencio observando las llamas danzar y soñando con el mañana. Había sido la Navidad más extraña de la vida de Clara. También había sido la mejor. Y mientras estaba allí sentada, con un niño dormido a cada lado y un futuro lleno de posibilidades ante ella, Clara Whitmore comprendió por fin lo que había estado buscando todo este tiempo. No era un trabajo, ni un puesto, ni una habitación propia en una ciudad llena de extraños. Era una familia. Eso era lo que le había faltado, eso era lo que había necesitado. Y ahora, contra todo pronóstico, lo había encontrado. En una tormenta de nieve, en la casa de un ranchero, en 3 niños destrozados y en un hombre que había olvidado cómo esperar, había encontrado su hogar. La semana después de Navidad pasó como el agua entre los dedos de Clara, demasiado rápido para retenerlo, demasiado precioso para desperdiciarlo. La tormenta finalmente amainó en Nochevieja. Clara se despertó y encontró a Caleb ya vestido de pie junto a la ventana con su café, contemplando el amanecer sobre un mundo limpio por la nieve. Las carreteras estarán despejadas mañana, dijo sin volverse. A Clara se le hizo un nudo en el estómago. Sabía que este momento iba a llegar. Lo había temido y anhelado a partes iguales. Y el telégrafo Jack escribió ayer al pueblo. Las líneas están arregladas. Los mensajes vuelven a funcionar. Lo has hecho. Yo no he enviado nada. Kela finalmente se volvió hacia ella. Pensé que era una decisión que debías tomar tú. A Clara se le hizo un nudo en la garganta. El puesto en Helena, la vida que había planeado, todavía la esperaba. Solo tenía que enviar un telegrama, explicar el retraso y suplicar que le dieran otra oportunidad. Pero allí, de pie en aquella cocina, que olía a café, humo de leña y hogar, no podía imaginar marcharse. Yo tampoco voy a enviar nada. Kela bajó los hombros aliviado, aunque intentaba ocultarlo. ¿Estás segura? Ya he tomado mi decisión. Clara, sé lo que vas a decir, que debería pensarlo mejor, que estoy renunciando demasiado, que iba a darte las gracias. Se detuvo, lo miró de verdad. Hace 3 semanas este hombre era un desconocido, un ranchero brusco y reservado, que la había acogido por necesidad, no por amabilidad. Ahora no podía imaginar un futuro sin él. Deberíamos hablar, dijo él, sobre lo que vendrá después. ¿Qué tienes en mente? Caleb dejó su café y cruzó la habitación. Se detuvo a un palmo de distancia, lo suficientemente cerca como para tocarla, pero sin llegar a hacerlo. Hay una forma adecuada de hacer las cosas. Lo sé, conocernos poco a poco, tomarnos nuestro tiempo, pero llevo 3 años haciendo las cosas como es debido y no he conseguido nada. Mis hijos se estaban ahogando. Yo me estaba ahogando y entonces apareciste tú, dijo él sacudiendo la cabeza. No quiero perder más tiempo, Clara. Ya he perdido demasiado. El corazón de Clara latía con tanta fuerza que apenas podía oír sus propios pensamientos. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo. Respiró hondo, exhaló lentamente. Te estoy pidiendo que consideres a papá. Rose irrumpió por la puerta, con su vestido azul ya sucio por las tareas matutinas. Señorita Clara, las gallinas han puesto muchos huevos. Venga a ver. El momento se rompió. La cara de Caleb se iluminó con frustración, pero la disimuló antes de que Rosie pudiera verlo. Continúa, dijo en voz baja. Hablaremos más tarde. Más tarde, Clara se aferró a esa palabra como a una promesa. El día transcurrió con el ritmo habitual, tareas y comidas y pequeños momentos que se sumaban para formar algo más grande. Pero bajo la rutina, la tensión zumbaba como una cuerda pulsada. Caleb seguía encontrando razones para estar cerca de ella. Una mano en su espalda al pasar, su brazo rozando el de ella durante la cena. Ojos que se encontraban con los de ella al otro lado de la habitación y se detenían un poco más de lo normal. Los niños se dieron cuenta. Por supuesto que se dieron cuenta. Papá no deja de mirarte de forma extraña, anunció Rosie durante la cena. Rosie.
La voz de Jack contenía una advertencia. Parece que quiere decir algo, pero no le sale de la boca. Clara se mordió el labio para no reírse. La cara de Caleb se había puesto roja. Ya basta, dijo con brusquedad. Comed vuestra cena. ¿Te vas a casar con ella o no, Rosie? Solo te lo pregunto. Todo el mundo quiere saberlo. Incluso Ezra. Todas las miradas se volvieron hacia el chico callado. Ezra levantó la vista de su plato y por un momento Clara pensó que no iba a hablar. Creo que la señorita Clara debería quedarse para siempre, dijo con claridad. Y creo que, si papá la quiere, debería decirlo. La mesa se quedó en silencio. Caleb miró a su hijo como si le hubiera salido una segunda cabeza. Ezra había hablado más en la última semana que en los últimos 3 años juntos. Pero esto era algo completamente diferente. Bueno, dijo Caleb con voz entrecortada. Supongo que eso lo resuelve todo. ¿Qué lo resuelve? Preguntó Rosie. Termina tu cena. Luego miró a Clara. Entonces, la señorita Clara y yo tenemos que hablar. La comida se hizo eterna. O tal vez solo lo pareció. Cada minuto se alargaba como un caramelo, mientras el corazón de Clara latía con fuerza y sus pensamientos se enredaban. ¿Qué iba a decir él? ¿Qué quería ella que dijera? Por fin se retiraron los platos y se mandó a los niños a la cama. Jack se quedó en la puerta, con el rostro serio. Decidáis lo que decidáis, dijo en voz baja. Sed buenos el uno con el otro. De acuerdo. Clara asintió. Tenía la garganta demasiado apretada para hablar. Jack desapareció por el pasillo y entonces solo quedaron ellos dos, Clara y Caleb, solos. Acompáñame. Ella lo miró sorprendida. Afuera hace mucho frío. Lo sé, pero necesito espacio, aire. No puedo pensar aquí dentro. Ella lo entendió. La casa era demasiado pequeña para lo que estaba a punto de suceder, demasiado llena de fantasmas y recuerdos y niños con oídos atentos. Se abrigaron con sus abrigos y salieron a la noche. El frío golpeó a Clara como una pared. Su aliento se convirtió en niebla y en cuestión de segundos sus mejillas ardían. Pero el cielo era un derroche de estrellas, más estrellas de las que Clara había visto en su vida, esparcidas por la oscuridad como diamantes sobre terciopelo negro. Por allí, Caleb la llevó alrededor de la casa, pasando por el granero hasta una pequeña elevación, donde un solo árbol se recortaba contra la noche. Ella lo reconoció de alguna manera. Sabía que era importante. Aquí es donde la enterramos. Clara contuvo el aliento. La tumba de Mary Ellen. Vengo aquí cuando necesito pensar, dijo Caleb en voz baja, cuando necesito hablar con ella, pedirle consejo. ¿Qué te dice? No dice nada, está muerta. Hizo una pausa, pero a veces siento que me escucha como si de alguna manera siguiera aquí velando por nosotros. Clara no sabía qué decir. Miró la sencilla cruz de madera con el nombre tallado en ella por manos amorosas, y sintió el peso de estar pisando tierra sagrada. Te he traído aquí, continuó Caleb, porque necesito que ella forme parte de esto. Pase lo que pase a continuación, necesito que ella lo apruebe. ¿Que apruebe qué? Caleb se volvió hacia ella a la luz de las estrellas. Su rostro estaba lleno de sombras y ángulos. Vulnerable de una forma que ella nunca había visto. Amaré a Mary Ellen con todo mi ser. Cuando ella murió, pensé que eso era todo. Pensé que había entregado todo mi amor y que no me quedaba nada que Jeff, pero me equivoqué. Él tomó sus manos entre las suyas. Tú me lo demostraste. Apareciste en medio de una tormenta de nieve sin nada y de alguna manera le devolviste la infancia a mis hijos. Me diste esperanza, le diste a esta casa, a esta familia, una razón para seguir adelante. No hice nada. Tú lo hiciste todo. Apretó las manos con fuerza. Y sé que es demasiado pronto. Sé que apenas nos conocemos. Sé que debería esperar, debería cortejarte como es debido. Debería darte tiempo para estar segura. Pero he perdido demasiado como para esperar. Su voz se quebró. He pasado 3 años siendo cauteloso, siendo paciente, estando solo. Y estoy cansado de ello, Clara. Estoy cansado de despertarme en una cama vacía. Cansado de ver a mis hijos crecer sin una madre. Cansado de fingir que soy suficiente cuando sé que no lo soy. Tú eres suficiente, no estoy solo. Pero contigo exhaló un suspiro tembloroso. Contigo podría estarlo. Podríamos estar juntos. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. ¿Me estás pidiendo lo que creo que me estás pidiendo? Te estoy pidiendo que te cases conmigo. Las palabras salieron ásperas, desesperadas. Te estoy pidiendo que te quedes no solo por los niños, sino por mí. Te estoy pidiendo que Ames a un ranchero destrozado que no sabe cocinar. No sabe coser y no sabe expresar lo que siente. Caleb, sé que es pronto. Sé que es una locura. Sé que debería. Sí. Se detuvo y la miró fijamente. ¿Qué? Sí. Clara se rió entre lágrimas. Estoy diciendo que sí al matrimonio, a los niños, al rancho, a los fríos inviernos y al duro trabajo. Estoy diciendo que sí a todo. ¿Estás segura? Caminé a través de una tormenta de nieve para llegar aquí. Creo que fue Dios quien me dijo algo. El rostro de Caleb se transformó. La preocupación, el miedo, los 3 años de dolor, todo desapareció, reemplazado por algo que Clara nunca había visto antes en él. Alegría, alegría pura y sin filtros. La atrajo hacia sus brazos y la abrazó tan fuerte que ella apenas podía respirar. A ella no le importaba.
rodeó con sus brazos y lo abrazó con la misma fuerza, dejando que las lágrimas fluyeran, dejando que el frío le quemara las mejillas, dejándose sentir todo lo que había tenido demasiado miedo de sentir durante 10 largos años. Pensaba que estaría sola para siempre, susurró contra su pecho. Pensaba que mi destino era trabajar y sobrevivir y no pertenecer nunca a nadie. Ahora nos perteneces a nosotros. Su voz estaba ronca por la emoción. A mí y a los niños, mientras nos quieras. Entonces, para siempre, se quedaron allí bajo las estrellas, abrazados, envueltos en posibilidades. En algún lugar cercano, el espíritu de María Ellen los observaba. Clara estaba segura de ello, los observaba y aprobaba y finalmente los dejaba ir. Cuando regresaron a la casa, tomados de la mano, 3 caritas se apretaban contra la ventana. Están regresando. La voz de Rose y atravesó el cristal. Papá parece feliz. Creo que ha dicho que sí. Clara se rió. Adiós a la intimidad. Ya aprenderás, dijo Caleb con sequedad. En esta familia no hay intimidad. Puedo vivir con eso. La puerta se abrió de golpe antes de que pudieran llegar a ella. Rosie se lanzó sobre Clara con la fuerza de una pequeña bala de cañón. Te quedas, de verdad te quedas. Vas a ser nuestra. Se detuvo de repente, tímida. ¿Cómo te llamo ahora? Clara se arrodilló para mirarla a los ojos. ¿Cómo quieres llamarme? ¿Puedo? La voz de Rosie se redujo a un susurro. ¿Puedo llamarte mamá? No, en lugar de mi mamá real, solo además. El corazón de Clara se abrió de par en par. Miró a Caleb, vio las lágrimas en sus ojos y supo que los suyos estaban igual. Puedes llamarme como te parezca mejor, no hay prisa, pero te quedarás para siempre jamás. Para siempre jamás. Rose echó los brazos al cuello de Clara y se aferró a ella como si nunca fuera a soltarla. Jack y Ezra se quedaron atrás, pero sus rostros lo decían todo. Esperanza, alivio, alegría tan intensa que dolía mirarla. Bueno, Caleb carraspeó. Supongo que eso lo zanjaba todo. ¿Qué estaba resuelto? Rosie se apartó saltando sobre sus talones. La señorita Clara y yo nos vamos a casar. Los niños estallaron. Rosie gritó. Jack levantó el puño en el aire. Y Ezra, tranquilo, cauteloso, Ezra se acercó a Clara y la rodeó con sus brazos por la cintura. Sabía que te quedarías, dijo con la voz amortiguada contra su abrigo. Lo supe desde el primer día. ¿Cómo lo supiste? Porque mamá te envió, levantó la vista con sus ojos oscuros, claros y seguros. Ella me oyó rezar. Te envió para que nos cuidaras. Clara no podía hablar, no podía respirar. Abrazó a este niño sabio, herido y maravilloso, y dejó que las lágrimas cayeran. Creo que tal vez lo hizo, susurró. Creo que tal vez lo hizo. La boda se celebró 3 semanas después. No fue la gran ceremonia en la iglesia con la que Clara había soñado cuando era joven. No hubo vestido de seda, arreglos florales ni cientos de invitados como los que ella había cosido para otras novias. Solo una pequeña ceremonia en la sala principal de los Thornton, oficiada por el reverendo Ay y con los niños como testigos. Clara llevaba un vestido que ella misma había confeccionado con la tela de Mary Ellen, azul como el vestido de Navidad de Rosie, con botones blancos y ribetes de cinta y toda la esperanza que había acumulado durante 38 años. Caleb llevaba su mejor traje de domingo, limpio y planchado, y estaba más guapo que nunca. Le temblaban ligeramente las manos cuando tomó las de ella y su voz se quebró 2 veces durante los votos, pero fue perfecto. Todo fue perfecto. ¿Aceptas, Clara Jane W.H. Temore? ¿Tomar a este hombre como tu legítimo esposo? Sí, acepto. ¿Y tú, Caleb Nathaniel Thornton, aceptas tomar a esta mujer como tu legítima esposa? Sí, acepto. Entonces, por el poder que me ha sido conferido, os declaro marido y mujer. Puedes besar a la novia. El beso fue suave, breve, más una promesa que una conclusión. Cuando se separaron, 3 niños se abalanzaron sobre ellos en un abrazo grupal que casi los tira al suelo. Ahora somos una familia, gritó Rosie. Una familia de verdad. Siempre fuimos una familia, dijo Jake, pero estaba sonriendo. Ahora solo somos más grandes. Mejores, corrigió Ezra en voz baja. Ahora somos mejores. Clara miró a su marido, y vio todo lo que siempre había deseado reflejado en sus ojos. Amor, compañerismo, hogar. No puedo creer que te hayas quedado, le susurró solo para que ella lo oyera. No puedo creer que lo hayas pedido. Nos has salvado, Clara. Lo sabes, ¿verdad? Nos ha salvado a todos. Nos hemos salvado unos a otros. La celebración duró toda la tarde. Los pocos vecinos que pudieron atravesar la nieve trajeron comida y buenos deseos. La viuda Agnes Malister lloró y abrazó a Clara con tanta fuerza que le dolieron las costillas. El reverendo Ay pronunció un brindis que hizo reír y llorar a todos a la vez. Y durante todo ese tiempo, Clara no dejó de mirar a su familia, y sentir que, en cualquier momento, podría despertar y descubrir que todo había sido un sueño. Pero no era un sueño, era real. Tan real como el anillo en su dedo, tan real como los niños que la llamaban mamá Clara. Ahora un compromiso que honraba tanto a su madre como a su nueva vida. Tan real como el hombre que estaba a su lado y la miraba como si fuera el sol,
la luna y todas las estrellas del cielo. Esa noche, después de que los invitados se hubieran ido y los niños estuvieran en la cama, Clara y Caleb se sentaron juntos, junto al fuego. Ella se recostó contra su hombro y él la rodeó con el brazo y observaron las llamas bailar en un cómodo silencio. ¿Estás aquí de verdad?, dijo él finalmente. Estoy aquí de verdad. Sigo esperando despertar. Yo también. Se volvió para mirarla. ¿Eres feliz, Clara? Ella consideró la pregunta. Lo pensó detenidamente. Hace un mes estaba sola en Filadelfia, viendo cómo su vida se desmoronaba. Hace una semana era una extraña en esta casa, sin saber cuál era su lugar. Y ahora era esposa, madre, miembro de una familia que la necesitaba, la quería y la amaba tal y como era. Soy más feliz que nunca, dijo con sinceridad, más feliz de lo que creía que podía ser. Aunque aquí la vida es dura, aunque los inviernos son brutales y el trabajo nunca termina, aunque soy gruñona y terca y tengo mis costumbres especialmente por eso. Sonrió. Eres exactamente lo que necesitaba Caleb Thornton. Solo que no los había hasta que te encontré. Él la besó lento, dulce y lleno de promesas. Cuando finalmente se separaron, el fuego se había apagado y la casa estaba en silencio. Pero Clara no sentía el frío, no sentía la oscuridad, solo sentía calor, solo luz, solo amor. La primavera llegó tarde a Montana ese año. Clara se paró en el porche, observando cómo se derretía la nieve en los campos y escuchando a los niños jugar en el jardín. Jack perseguía a Rosie y Rosie alrededor del granero, mientras Ezra se sentaba en la valla, dibujando pájaros en el cuaderno que Clara le había regalado por su cumpleaños. Habían pasado 3 meses desde la boda, 3 meses de madrugones, largas jornadas y un trabajo que parecía no tener fin. 3 meses aprendiendo a cocinar en una estufa de leña, a reparar vallas y a sobrevivir en una tierra que no perdonaba la debilidad. 3 meses de la vida más feliz que Clara había conocido jamás. Penny, por tus pensamientos. Caleb apareció junto a ella con una taza de café en la mano. Había estado trabajando en el granero toda la mañana y olía a ENO, a caballos y a hogar. Estaba pensando en Filadelfia. ¿La echas de menos? Ni un poco. Ella tomó la taza que él le ofrecía. Estaba pensando en quién era cuando vivía allí, en lo pequeña que me parecía mi vida. Lo sola. Y ahora no puedo recordar cómo se sentía estar sola. Caleb sonrió, esa sonrisa rara y preciosa que ella había aprendido al atesorar. Bien, se quedaron juntos, viendo a sus hijos jugar, sintiendo el primer calor de la primavera en sus rostros. Ayer recibí una carta, dijo Caleb, de la tienda del pueblo. ¿Quieren saber si estarías dispuesta a hacer algunos trabajos de costura? Se ha corrido la voz sobre lo que sabes hacer. Clara se sintió animada. Parece que todo el territorio necesita ropa remendada y vestidos confeccionados. Además, están dispuestos a pagar bien. Lo pensó. El trabajo que había hecho toda su vida, las habilidades que le había transmitido su madre, no tenían por qué desaparecer solo porque hubiera encontrado una familia. Podían formar parte de esta nueva vida, parte de en quien se estaba convirtiendo. Me gustaría, dijo, me gustaría mucho. Entonces se decidió. Caleb dejó la taza y la trajo hacia él. Mi esposa, la costurera, la madre de mis hijos, mi compañera en todo. Suena mucho, suena lo justo. Clara se recostó contra él, sintiendo los latidos de su corazón contra su mejilla. Hace un año era una mujer con un plan cuidadoso y sensato que no dejaba lugar a sorpresas ni espacio para el amor. La tormenta había destrozado ese plan, y entre los escombros había encontrado algo mejor, una familia que la necesitaba, un hogar que la acogía, un amor que había dejado de creer posible. Mamá Clara, en la voz de Rosie, resonó en el patio. Mírame. Mira lo que puedo hacer. Clara, se tiró. Su hija estaba intentando hacer una voltereta lateral en la hierba embarrada. Era terrible en brazos y piernas por todas partes, más cayéndose que rodando. Te veo, cariño. Ha sido maravilloso. Rosie sonrió y lo intentó de nuevo. Junto a Clara, Caleb se rió entre dientes. Algún día se va a romper algo, probablemente, pero se volverá a levantar. Eso es lo que hacen los Thornton. Eso es lo que hacen los Thornton. Asensio. Y ahora, tú eres una Thornton. Clara, el nombre aún le sonaba nuevo, pero le quedaba como un vestido que había esperado toda su vida para ponerse. Te quiero, dijo ella. Las palabras le salían con facilidad ahora, después de meses de práctica. Te lo he dicho hoy, tú me lo dijiste esta mañana, y ayer, y anteayer. Bueno, te lo vuelvo a decir, Caleb. La giró para que lo mirara. Sus ojos, grises como el cielo de Montana,
cálidos como el hogar que habían construido. Contenían todo lo que él nunca había sabido expresar. Yo también te quiero, Clara Thornton. Más de lo que creía que podría volver a querer a alguien, más de lo que sabía que me quedaba. De verdad, de verdad. Le besó la frente. Ahora vamos a rescatar a nuestra hija antes de que se rompa el cuello. Entraron juntos en el patio, cogidos de la mano, rodeados por las risas de unos niños que habían olvidado cómo llorar y recordaban cómo vivir. La tormenta que los había unido hacía tiempo que había pasado. La nieve se había derretido. Las carreteras estaban despejadas. Clara podía marcharse cuando quisiera. Nunca quiso marcharse. Había pasado toda su vida buscando algo que no sabía nombrar, siguiendo planes que no llevaban a ninguna parte, construyendo muros que mantenían a todos alejados, y entonces una ventisca lo había arrasado todo y la había dejado de pie en la puerta de un desconocido con nada más que una bolsa de agujas y un corazón que había olvidado cómo esperar. Había entrado en esa casa sin esperar nada y lo había encontrado todo. Un hombre que la amaba, niños que la necesitaban, un futuro que nunca se había atrevido a la imaginar. No era la vida que había planeado. Era algo mejor, algo real, algo verdadero, algo que valía la pena cada noche fría, cada día difícil y cada momento de duda. Algunas tormentas destruyen, algunas tormentas destrozan todo lo que has construido y te dejan de pie entre las ruinas. Pero algunas tormentas, las que realmente importan, te llevan a casa. Clara observó a su familia y sintió que la verdad se asentaba en sus huesos. Este era el lugar al que pertenecía. Esta era la persona que estaba destinada a ser. No, Clara, la costurera sola en una ciudad de extraños. Clara Thornton, esposa, madre, la mujer que se quedó, la mujer que finalmente encontró su camino.